Nunca he creído las dobles caras, una cara en lo profesional, una cara en lo personal. Funciona mejor todo cuando eres coherente con tu persona fuera del trabajo, dentro de la propia empresa, ¿no? Yo creo que es todo fluye, todo es más sencillo. Hay una premisa para mí que es crucial, ¿no? Que es trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. La gente cuando hay cambios tiene miedo, ¿no? Y se trata de acompañarles en ese proceso y de hacerles entender que son muy importantes en ese proceso, ¿no? Las generaciones jóvenes lo que buscan es marcas que sean auténticas, ¿no? Vale. Marcas que realmente tengan algo que explicar, Vale. que sean honestas. La sostenibilidad, el pensar en el futuro, a las nuevas generaciones es algo que es importante, ¿no? La trazabilidad del producto. Cuando hablamos de joyería es súper importante, ¿no? De dónde viene cada una de esas piedras y qué ha habido detrás, ¿no? Ese lujo silencioso también que se habla muchas veces, ¿no? A mí no me hace falta llevar una gran hebilla con un gran logo, porque no quiero que me vean eso. Lo que quiero es llevar un producto de calidad, bien trabajado, bien hecho, respetuoso con el medio. A ver, los problemas son y los tenemos que solucionar, ¿no? Y los retos son y tenemos que afrontarlos. Pero hay veces que cuando cogemos perspectiva, a veces lloramos por llorar. Y no nos damos cuenta de que hay gente que lo está pasando no mal, lo siguiente. Entonces, tiene sentido, ¿no? Hoy en la Fórmula CEO nos acompaña alguien que está haciendo historia dentro de una de las casas más emblemáticas del lujo en España. Daniel Rusinés es el primer CEO externo en los 185 años de historia de Unión Suiza, una joyería legendaria que hoy vive un proceso de transformación y modernización sin perder su esencia, con una trayectoria que pasa por marcas como Yamaha, Grupo Cadarso o Comansi. Daniel ha asumido el reto de liderar el Plan Estratégico 2024-2030 de Unión Suiza. Hoy queremos conocer su visión, su manera de liderar y cómo se vive el desafío de modernizar una marca con tanta historia. Dani Rusinés, muchísimas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO. A ti por invitarme. No, un placer que hayas venido, porque la verdad que tengo muchas ganas que me puedas explicar toda tu trayectoria profesional y poder aprender muchísimo de ti. Bueno, no sé si aprender no, pero yo al menos vengo a explicarte todo lo que tú quieras, estaré encantado de explicarte. Aprenderemos, Venga. Seguro. Dani, para las personas que han decidido ver hoy este vídeo, a nivel profesional o personal, ¿quién es Dani? Mira, en lo profesional, actualmente estoy como CEO de Unión Suiza. Unión Suiza es una empresa catalana de Barcelona con 185 años de historia, especializada en joyería y relojería de lujo. Dicho esto, todo mi recorrido siempre ha sido enfocado en el mundo del marketing y el mundo de los negocios. Al final, yo creo que la posición de dirección general era algo que ya desde muy pequeño todo mi enfoque era en llegar a esa posición, pero desde la vía del marketing, no tanto desde la vía comercial ni la vía financiera, sino desde ese punto, ¿no? De ese valor diferencial que aporta, ¿no? El marketing en los mercados, básicamente. Muy bien, muy bien. Y en lo personal te diría que enamorado de mi familia, deportista, amigo de mis amigos. Vaya, intento ser persona honesta, cercana, clara como el agua, básicamente. Qué importante es esta parte de familia con profesional, ¿verdad? 100%. Para que todo... 100%. Yo creo que son dos pilares muy importantes. Sí, lo que pasa es que yo te diría que además, más allá de que son dos pilares importantísimos, ¿no? Es lo que hace coherencia con la persona en cómo, cuando hablamos de la parte profesional, el cómo uno actúa, ¿no? O sea, nunca he creído las dobles caras, una cara en lo profesional, una cara en lo personal. Yo creo que todo funciona mejor todo cuando eres coherente con tu persona fuera del trabajo, dentro de la propia empresa, ¿no? Yo creo que es todo fluye, todo es más sencillo, ¿no? Seguro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como mínimo no tienes por qué estar haciendo dobles juegos, ¿no? Yo creo que ahí no hay renuncios posibles, ¿no? Ahí yo creo que la persona fluye, la persona sale a lucir y es todo mucho más sencillo. Sí. Pienso que contra más natural sea uno, ¿verdad? Tanto en la parte profesional como personal, creo que después es muchísimo más fácil y crecer, ¿no? Como persona en una área y en otra, que si haces cosas pues que no van con uno mismo. Y seguramente que esto pasa, pasa a muchas personas, sobre todo cuando se trabaja la marca personal, que
Y es algo que muchas personas seguramente que hacen sin darse cuenta, pero se fijan en otros, ¿no? Y quieren parecerse a otros y pierden un poquito lo que es la esencia de cada una de las personas. Exacto, yo creo que al final todos tenemos nuestras potencialidades y nuestras debilidades, ¿no? Y no se trata de esconder las debilidades, sino conocerlas para precisamente sacar a reducir lo que realmente te hace diferente. Y todos somos diferentes, entonces en ese sentido yo creo que nadie tiene que tener vergüenza de ser como es, ni de tomar las decisiones que uno toma, siempre que tengan una coherencia dentro de tu manera de ser y de pensar, ¿no? Yo creo que eso no, vaya, nadie tiene que por qué darle esa espalda a la realidad y a la situación. Exacto. Sí. Y Dani, ¿cómo dirías que es un día a día tuyo? Desde el momento que te levantas, me imagino que cada día debe variar bastante, pero tienes unos ciertos hábitos que mantienes. Mira, la verdad es que con esto soy, como también lo vezco mucho con el tema deportivo, soy persona estructurada. Entonces yo siempre normalmente los domingos es cuando visualizo toda la semana y en base a esa visualización de la semana, de reuniones, viajes que pueda tener, también programo mi parte de entrenos y de hacer deporte, que es una manera también de desconectar y de volver a repensar cosas que a lo largo del día y de la semana va sucediendo. Y después en el día a día, antes de arrancar, vuelvo a visualizar esa agenda del día para mirar de dónde tengo que poner más foco, sobre todo para intentar, por las mañanas, intentar sacarme aquellos trabajos que son un poquito más de estar concentrado, y por la tarde entonces ya dejo pues las reuniones que tienen, no que tengan menos importancia, pero sí las que no requiere de estar enfocado al 200%, ¿no? Yo creo que al final las reuniones estratégicas siempre es mejor tenerlas por la mañana, las reuniones muy de día a día, de tomar decisiones, prefiero por la mañana, y por la tarde son reuniones mucho más sencillas o las tareas más sencillas, ¿no? A lo mejor tanta concentración, ¿verdad? Exacto. Y que ya... Exacto. Al final las baterías se van acabando a lo largo del día, ¿no? Sí. Y es bueno irlo pausando todo. Yo soy como tú, bastante como tú, ¿no? Más de mañana, pero es curioso que hay gente que es más de tarde, noche, ¿no? Pero yo cuando me lo dicen, ostras, no lo entiendo, ¿no? Yo en el momento que estoy más concentrado y puedo estar más preparado, ¿no? Precisamente 100%. Con lo que dices tú. Sí, ya te digo, a mí me encanta, soy de los que me levanto a las 6 y cuarto por la mañana, intento ir a hacer deporte a esa hora, después de sacar a la perra que tenemos, una golden maravillosa, y después ya llegas a las 9 a la oficina, que tienes ya todos tus deberes hechos y por tanto te puedes focalizar en lo que tienes que focalizar, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ya lo que tenga que venir vendrá. Y siempre abierto a que lo no esperado puede llegar en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tener esa cintura, ¿no? Para irse adaptando a las circunstancias. Cosas no esperadas que son totalmente habituales, ¿no? Hombre, claro. Y entiendo que en vuestro sector también, pues, como en todos, ¿no? O sea, hay cosas que uno no espera y que... Sí, bueno, y te diría que más que por sector, en el fondo, cuando uno está en una posición de dirección, cargos intermedios, cargos altos, da igual, hay una parte importante que es la gestión de personas y por tanto yo siempre digo que la puerta de mi oficina siempre está abierta y que se pueden plantear las cosas dentro de un orden, obviamente, pues se pueden plantear cuando se quiera, y esto hace que según qué situaciones te vengan personas pues para plantearte no temas personales, pero sí temas, ¿no? de ejecución de día a día y de circunstancias que se han ido dando a lo largo de la jornada. Entonces, bueno, eso te hace que a veces tengas que parar, ¿no? en tu qué hacer, pero bueno, es lo que es y tampoco no hay que darle más importancia. Yo creo que la gestión de personas es una parte muy importante dentro de una función de dirección, ¿no? Sí, tanto y tanto. Sin ellos seguramente que no podríamos conseguir nada y es muy importante pues, escucharlos. Seguro que no. Yo creo que al final las personas o las empresas se hacen las personas, y tener equipos bien cohesionados, equipos que tengan ganas de tirar adelante los proyectos, ¿no? Tú puedes ir a poner la bandera, pero obviamente si no tienes un equipo que te siga, al final la bandera ahí se quedará, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces se trata de, entre todos, ir llevando a la siguiente fase, básicamente. Ir remando hacia la misma dirección, ¿no? Exacto. Bien acompañados. Exacto. Dani, has estado en empresas como Grupo Cadarso, Yamaha. ¿Qué dirías que has podido aprender de estas empresas que te has traído a día de hoy? Mira, yo te diría que de Yamaha es una empresa japonesa, ¿no? Y yo creo que con eso está todo dicho, ¿no? Ya está prácticamente todo dicho. Bueno, allí la verdad es que esos 5 años en Yamaha me fueron muy bien para estructurarme, para organizarme, para coger el conjunto de las cosas. Al final, más allá de que estuviera en una posición de dirección de marketing de todo que era motos y scooters, por encima mío y por encima de cualquier persona dentro de los cargos que asumíamos, había un japonés, y por tanto todo llevaba un orden, ¿no? Todo tenía un sentido, y sobre todo el que hasta que no se acaban las tareas, de ahí no te vas, ¿no? Y eso pues te obliga a que si tienes otras quehaceres, te obliga a organizarte muy bien, ¿no? Porque si tienes que
aprovechar tu vida personal también, pues te obliga a lo que decíamos antes, ¿no? Organizarte muy bien. Y en este sentido, la etapa de Yamaha fue muy bonita por eso, ¿no? Porque al final, bueno, es un sector también precioso, el tema de las motos, automoción y demás, pues fue una etapa muy chula. Y en la etapa de Cadarso, sobre todo, fue la parte que ahí es donde empecé a coger el perfil más de tema de comercial. Es cuando también ves, ¿no?, cómo funciona el mundo de la distribución, en este caso de distribución de relojería. Yo llevaba la parte de Nike Timing en Iberia, España y Portugal, y el hecho de las nuevas aperturas, la lógica, ¿no?, de las exclusivas de zona. Bueno, pues fue una etapa muy interesante en la parte más comercialmente hablando, básicamente. Muy bien, muy bien. Y si no me equivoco, uno de tus primeros lugares donde fuiste a trabajar, creo que como becario, fue Comanche. Exacto. Que estuviste allí, creo que después saliste, pero volviste otra vez como en dirección y además como accionista. Correcto. ¿Verdad? Correcto. O sea, ¿qué es lo que te llevó, no? O sea, bueno, es una historia divertida, interesante, porque bueno, yo llegué de Estados Unidos a hacer un posgrado en Business Internacional, y surgió la oportunidad de trabajar en Comanche, que en teoría estaban en un proceso era una empresa familiar del sector juguete, más de 50 años de historia, y estaban en un proceso en el que uno de los hermanos propietarios se quiso involucrar y quiso, bueno, reestructurar y reorganizar la empresa. Y yo en aquel momento era un pipiolo, estamos hablando, pues eso, que tenía 24 años, y donde parecía que había un proyecto muy potente, se quedó en que hubo, pues bueno, una separación entre dos hermanos, no se pusieron de acuerdo, y aquel proyecto se quedó, pues bueno, en aguas de borrajas. Total que surgió la oportunidad de Yamaha, estuve en Grupo Cadarso, y después se me ocurrió la brillante idea de montar una agencia de comunicación, marketing, eventos. Y dentro de esta empresa de comunicación tenía un cliente que se llamaba El Bebé Aventurero, que era una empresa de distribución de productos de puericultura, carritos, biberones, chupetes, etc. Y con el propietario de la empresa, lo que empezó siendo una relación de cliente-proveedor, acabó siendo una relación de muchísima confianza. Oye, Dani, ¿tú qué harías aquí? ¿Qué harías allá? Y hubo un día que me dijo, mira, yo hace 25 años estuve trabajando en Hasbro y me encantaría abrir una línea de juguetes en la empresa de puericultura. ¿Tú qué harías? Y le dije, pues mira, estuve trabajando en Comanche, los propietarios podrían ser mis abuelos, y sigo manteniendo contacto con ellos a pesar de 2 años, pues cada año les voy preguntando cómo estáis, feliz Navidad y demás. Digo, mira, esta gente mañana, pasado o el otro, o venderán o cerrarán. Si te puede interesar, hablo con ellos a ver si están por la labor. Ah, pues sí, pues venga, va. Total, que fui a hablar con ellos y me dijeron, pues sí, ¿por qué no? Hablemos, ¿no? Porque total, yo sabía que no tenían descendencia y era pues eso, o vendemos o cerramos. Eran gente de 72 años, con lo que ya estaban en una edad como para podérselo pensar. Y dijeron que sí, y entonces pues al propietario del aventurero le dije, mira, están interesados, hagamos una cosa. Yo te preparo todo el plan de negocio, busco la financiación, hago todo a coste cero, a cambio de que tú el día que esto se compre, porque se comprará, tú vas a necesitar un director general para esta empresa. Pues yo me postulo para ello. ¿No? Bueno, pues estamos hablando de que en aquel momento tenía 28 años, pues sí, bueno, fue una tirada de moto, pero así lo sentí, así vi que había una oportunidad muy interesante y estuvimos pues 1 año y medio, estuve picando piedra por todos. En aquel momento habían un montón de entidades bancarias, ¿no? No es como ahora que se ha quedado muy reducido. Hablé con todos los bancos habidos y por haber, hablé con inversores y al final en el 2009 pues conseguimos formalizar la operación. Yo cumplí mi parte, lo hice todo a coste cero y él cumplió su parte. Entonces fue como entré en Comanche como director general, también cogiendo un pequeño porcentaje, era un 5% sobre el negocio, y ya te digo, ahí es donde empezó una etapa también preciosa, porque también coincidió con el nacimiento de mi hijo. Hicimos un cambio muy bestia a nivel de lo que vendría a ser el negocio. Pasamos de ser una empresa de distribución a ser una empresa de producto propio, de vender solamente en España a vender en más de 20 países. Bueno, multiplicamos por 3 el volumen de negocio de la empresa. Nos posicionamos como número 2 dentro del mercado, dentro de un nicho de mercado que eran las figuras con licencia sin articulación, o figuras sin articulación con licencia, que seguro que lo debéis conocer, la etapa de la Pascua, ¿no? Las bolas de Pascua. Sí. Pues vi que ahí había un nicho de mercado que nos estaba explotando y nos lanzamos. Y bueno, fue lo que nos hizo dar el salto y pasar de los 2,3 a los 8 millones de facturación. Era una empresa pequeña, pero bueno, fue una etapa muy chula porque toqué
pues muchísimos palos, ¿no? Muchos gorros me iba poniendo y me iba quitando, porque toda la parte internacional la abrí, toda la parte de distribución, toda la parte de producción, buscar de traer toda la producción de China, traer a Europa en un momento que no era fácil, donde la industria había desaparecido, pero bueno, he estado en países muy variopintos como Macedonia, Bosnia y demás. Y bueno, una etapa muy chula, la verdad. Ostras, qué bonito, ¿eh? Sí. O sea, sí, es seguramente tu etapa más de emprendedor, ¿no? Y de explorador, sí, ¿no? Sí, Y, 100%, 100%. Yo siempre digo que soy un intraemprendedor, ¿no? Son de estas personas que dentro de las empresas les gusta buscar nuevas, ¿no? Nuevas líneas, nuevas aventuras. Y en este caso, pues como tú dices, fue una etapa muy aventurera, pero muy enfocada. O sea, al final ese nicho de mercado realmente estaba ahí, estaba latente y había que moverse muy rápido para evitar que otros vieran también esa oportunidad, ¿no? Y ya te digo, en pocos años pasamos de estar facturando, vendiendo casi ninguna figura, a vender más de 5 millones de figuras al año, ¿no? De una en una. O sea, estamos hablando de una distribución súper atomizada. Ya te digo, un proyecto muy chulo, que además coincidió en lo personal, coincidió con el nacimiento de mi hijo Nicolás, y claro, tenía ahí un campo de pruebas, ¿no? Tenía ahí el banco de pruebas, lo tenía ahí, y tuviste obviamente, ahí pues... dos grandes desafíos, Sí, ¿eh? hacíamos consejos de administración con mi hijo para, oye, ¿qué licencia crees que puede estar bien, no? Bueno, la verdad es que fue una etapa muy chula, muy chula. La verdad es que aún es de aquellas etapas que la guardas con mucho recuerdo y con muy buen recuerdo porque fue muy potente, fue muy potente. Y de hecho, ostras, creo que el Dani de hoy bebe mucho de ese aprendizaje, ¿no? Sobre todo da igual de la empresa en la que trabajes, yo creo que todas, cuando además estás asumiendo posiciones de dirección, requieren de arremangarse, ¿no? Requiere tener visión a largo plazo. Y el proyecto de Ecomancy pues, me permitió eso, ¿no? Arremangarme, mirar muy a largo, sin olvidarnos del corto, que era también imperativo, ¿no? Muy bien. Ostras, qué interesante. Y dado, ¿no?, que aprendiste tanto allí en Comanche, ¿recuerdas... antes de empezar la conversación comentábamos, ¿no?, que muchas veces la manera de aprender es tomar decisiones que a veces pues no son buenas, ¿no?, y te ayudan a aprender en ese momento, ¿no?, que gracias a las malas decisiones es cuando uno aprende, ¿no? ¿Recuerdas alguna que en ese momento fue una decisión que se tomó y rápidamente os disteis cuenta, pero os ayudó a aprender algo? Mira, yo creo que siempre, a ver, no es que no haya buenas ni malas decisiones, porque hay veces que pueden haber planteamientos, planes de acción que no es que sean erróneos, sino que igual también hay que valorar el momentum, ¿no?, de las cosas, y hay veces que quizás el mercado necesita tener un poco más de madurez, o tu propia empresa de tener un poquito más de madurez para poder abordar según qué proyectos. Yo siempre, en la parte del prueba-error que hay en cualquier negocio, sea servicio, sea de producto, está clarísimo que el que no se mueve no se equivoca. Pero está claro que no es el futuro de una empresa ni de una persona, ¿no? Al final, yo creo que aquí volvemos a vincular, ¿no?, la persona con la parte profesional. Entonces, yo para mí siempre es más lo que te decía antes, la gestión de personas, que no la toma de decisiones propiamente en temas de producto o toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa. Yo creo que cuando uno toma decisiones estratégicas dentro de la empresa, tiene que venir como resultado de un profundo análisis de la empresa en sí, de las posibilidades que tienes, ya no solamente financieras, sino también a nivel de equipo operativo, a nivel de tecnología que tienes y también de mercado, ¿no? Hay que entender un poco dónde te manejas. Y al final te diría que pocas veces te equivocas de una manera que digas, ostras, voy a tener que chapar el negocio porque aquí me he equivocado de cabo a rabo. Al final yo creo que pueden haber matices y insisto que a veces es por un tema de tiempos, a veces es por un tema de, oye, que no hemos acabado de desarrollar lo justo, pero no es que estés mal desenfocado. Yo creo que sobre todo para mí errores, a mí los que siempre me han dolido más son el que ha involucrado a personas en el que no he sabido trasladar la información o en el que no hemos sabido compenetrarnos entre unos y otros, y hace que esa persona en cuestión pues tenga que salir del proyecto, ¿no? Y cuando eso pasa, cuando no hay ese entendimiento, es cuando una persona al final es cuando se pasa mal, ¿no? Pero por lo demás, la prueba-error
dentro de unos, ¿no? Como todo, ¿no? De esos costes de oportunidad, de ese riesgo que uno va a coger, pues siempre tienes que buscar ese principio de prudencia de que, bueno, si pasa, ¿qué pasa? Si pasa, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, hay que tener siempre un plan alternativo para visualizar qué puede pasar en base a lo que hagas, ¿no? Hay que tener en cuenta la competencia, hay que tener en cuenta también tendencias del mercado, consumidor hacia dónde va. Y como todo es tan incierto, estarías todo el día analizando y por tanto eso te lleva a que tengas que avanzar sí o sí, ¿no? Sí. Dentro de mirar de controlar lo máximo los riesgos que tienes, más que los errores, los riesgos que tienes, ¿no? Sí. Básicamente. Esta frase típica, ¿no? De parálisis por análisis, ¿no? O sea, no hace falta, está bien, ¿no? ¿Qué ha sucedido en este momento? Pero vamos a ponernos ya en camino, ¿no? Exacto. Porque si no, no avanzas. Y a veces no sé si te pasa que a veces pensamos que el consumidor está muy al quite de todo y el consumidor a veces es el que está menos al quite de nada, ¿no? Sí. Y por tanto hay pequeños movimientos que son imperceptibles a nivel de tus clientes. Cuando estamos hablando de productos de distribución, pues bueno, hay que ese contacto continuo con tu cliente es el que también te ayuda, ¿no? Yo creo que cuando uno también toma según qué decisiones es importante también apoyarse ya no solamente de su equipo, sino también de lo que son tus clientes, ¿no? Entender qué piensan, qué no piensan, sabiendo que ellos obviamente pues van a barrer para su casa y que ellos no van a asumir ningún riesgo. Entonces hay que ir cogiendo un poco las pinceladas de unos y de otros. Pero insisto que forma parte del desarrollo de las personas, de las empresas, el ir dando pasitos y el ir aprendiendo también por el camino. O sea, no hay que tener miedo a eso. Es necesario y es la visión que siempre hay que tener. Sí. 100%. Y en Comansi, claro, desde que entrasteis, ¿no? O sea, fueron años muy buenos de crecimiento. ¿Hubo un momento que dijiste, bueno, pues mira, yo ya sé que o he tocado techo o ya tengo que hacer otra cosa? Mira, no, aquí te diría que por circunstancias ajenas a mí mismo es una espinita que tengo clavada en mi carrera profesional porque, bueno, conseguimos llevar a Comansi a donde queríamos llegar. Teníamos casi tocando de la punta de los dedos un acuerdo de licencia a nivel mundial con una propiedad muy importante que nos hacía directamente ya pasar a ser el número uno del mercado dentro de ese nicho de mercado, pero coincidió con que la empresa matriz, que era BB Aventurero, entró en concurso de acreedores y eso, pues claro, cuando ya tienes que Comansi, la filial, entre comillas, o la empresa pequeña, está avalando prácticamente todas las operativas financieras de la empresa matriz, en el momento que te cierran el grifo en la de arriba, todo cae en cascada, ¿no? Y antes de llegar a ese punto, ya ves que hay cosas que no acaban de cuadrar. Ya en el 2016 o 2015, no me acuerdo, ya dije, oye, yo quiero salir de administrador mancomunado de la empresa porque se están tomando decisiones que ya no quiero que me arrastren a mí. 100%, bueno, porque hay responsabilidades claro, legales y que obviamente uno tiene que tener eso muy claro, ¿no? Y eso yo creo que también es importante para aquellas personas que quieran emprender, que quieran iniciar negocios. Hay que saber salvaguardar muy bien lo que es la parte más personal, ¿no? Y el patrimonio que uno pueda tener, y el negocio es otra cosa, ¿no? Entonces hay que saberlo separar. Entonces en el 2015-2016 ya a la propiedad de Comansi les dije, oye, yo quiero salir de la administración, sigo llevando la dirección, pero ya no entro en firmas, ya no entro en avales, ya no entro en nada. En el 18, a principio fue cuando ya dije, oye, yo en verano saldré, ya estaba valorando otro proyecto en el que estaba colaborando, y en verano del 18 ya fue cuando salí, y si no me equivoco fue el verano del 19 cuando entró en concurso, y ahí ya entró todo en barrena básicamente. Entonces siempre tengo aunque fueron circunstancias que fueron ajenas a mí mismo, siempre tienes aquel punto, ¿no?, de aquella espina clavada de decir qué pena, porque teníamos un proyecto que le habíamos conseguido dar la vuelta de una manera espectacular, éramos un referente dentro del mercado, pero bueno, las circunstancias vienen como vienen y tampoco te puedes encerrar en eso, ¿no? Me costó mi tiempo, sí que es verdad que me costó mi tiempo el interiorizarlo, y te diría que aún no es que esté curado al 100%, porque siempre tienes aquel puntito, ¿no?, de que te sale mal, pero bueno, las circunstancias son las que son, y hay que... Ahora de hablar se te nota, ¿no?, que era un proyecto pues muy querido, ¿no? Hombre, fue un proyecto muy chulo, claro. Y bueno, y lo que te decía, que también creamos un equipo muy chulo de personas. Yo creo que se dieron una serie de ingredientes súper interesantes en el que, lo decíamos antes, si las personas adecuadas y si las personas que te acompañen, tú no vas a ningún sitio. Yo puedo viajar mucho, puedo abrir fábricas, puedo abrir clientes,
pero al final soy un eslabón más dentro de la cadena, ¿no? Si hay un eslabón que se rompe, esa cadena ya no funciona y por mucho que pedalees te vas a caer porque la rueda de la bicicleta no funciona, ¿no? Yo siempre... Entonces, bueno, entonces fue, ya te digo, una etapa muy, muy potente, muy intensa, pero muy enriquecedora en todos los sentidos, tanto para lo bueno como para lo malo. Al final, de aquello también salieron aprendizajes que después he ido aplicando en mi día a día, claro, o en tomas de decisiones a veces, ¿no? en otros proyectos. Momentos complicados siempre es cuando uno más aprende 100%, y si la vida fuera muy fácil, seguramente que sería aburrida, ¿no? Sería aburrida de todo. Aunque, oye, a ver, que todo salga bien siempre es fantástico. Siempre está bien, siempre está bien también, que por lo menos de vez en cuando... Sí, no, porque también te hace valorar más el conseguir las cosas, ¿no? El hecho de que cuando te salen todo como a ti te gustaría, también te obliga a repensar todo, ¿no? Y a entender bueno, dónde ha estado el error, dónde ha estado, ¿no? el paso en falso. Bueno, al final, lo de siempre. No se aprende con los aciertos, se aprende con los errores, que es lo que también ayuda a crecer a la persona. O sea que, así es. Como así todo, es. Mirando para adelante, con optimismo y sin más, no tiene más. Y tanto, así es. Y llega un momento, ¿no?, que tomas una decisión de dar el paso y entrar en Unión Suiza, ¿no? Cogiendo la responsabilidad y demás. ¿Qué fue lo que te atrajo del proyecto en ese momento? O sea, si tú ahora te pones a pensar y decir, ostras, tuve las primeras conversaciones o vi esta oportunidad, ¿qué fue lo que realmente te llevó Mira, hay un tema que para mí es capital, que es que me chifla los relojes. O sea, de siempre, no sé, igual tendré 15, 16 relojes en casa y desde siempre que me han encantado. Y claro, cuando te llama el headhunter para decirte hay esta posición en una empresa y tal, y haces 4 preguntas y dices, bueno, esto se va a A, B o C, ¿sabes? No hay más. Y obviamente, pues ya el hecho de poder entrar en ese sector fue una de las cosas que fue para mí primordial. Cuando ya te explican un poco más el proyecto, ¿no? Cuando ya confirman que es esa empresa, cuando hacen un poco, ¿no?, te sumerges y ves lo que hay y ves que es una empresa casi bicentenaria, hombre, pues la primera pregunta es ¿qué necesitarán? ¿No? Una empresa que tiene 200 años, ¿sabes? O sea, buscando una persona con este cargo, ¿no? Claro, o sea, claro, al final ¿no? te choca un poco, pero bueno, cuando te explican, cuando te dicen, no, es que estamos sexta generación, queremos dar un paso a la derecha, queremos profesionalizar la empresa, queremos, bueno, crear ese consejo de administración con una persona externa que nos ayude a pilotar y a conseguir que hayan otras 6 generaciones más, ¿no? Y bueno, sentar las bases para organizar, profesionalizar y dar crecimiento a la empresa. Pues hay una parte que dices, vale, la tengo clarísima, pero dar crecimiento a una empresa que lleva 200 años, pues hombre, pues es, ¿no? El primer momento dices, ostras, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero en cualquier caso, te diría que fue un doble pensamiento. Por un lado, un orgullo, ¿no? Porque que sea la primera persona que se incorpora en la empresa como director general externo a la propia familia es un orgullo, pero es una responsabilidad también muy elevada, ¿no? Porque bueno, a mí no me gusta fallar, soy muy competitivo y quiero que las cosas pasen, ¿no? Pero es una responsabilidad porque en el fondo pues ya no es tan fácil como llevar la empresa de un sitio a otro, sino que también hay que hacerlo acompasándolo con la manera de ver, la manera de ser, la manera de hacer en este caso 4 hermanos, que aunque son hijos de la misma madre, pues tienen maneras de ver los negocios de forma diferentes, ¿no? Y las maneras, ya los negocios, no solamente los negocios, sino el cómo harían las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que tener esa cintura, ese ser muy transparente, ese explicar las cosas como las ves, bueno, tener esa parte de didáctica, de hacer ver que no se trata de que antes se tomaban malas decisiones o buenas decisiones, sino que se tomaban diferentes y ahora también tienen que aceptar eso, ¿no? Tiene que haber una parte de confianza ciega, porque si no hay confianza no hay pasos adelante, ¿no? Y entonces es de entender, yo por un lado también estar muy abierto a aceptar no solamente la crítica, que eso pues no a todo el mundo le gusta o a nadie le gusta, pero hay que estar abierto a eso, sí. Pero también sobre todo muy abierto a que bueno, tienen maneras de ver las cosas muy diferentes, ya no por un tema de edad, sino porque llevan muchos años en un sector. Yo soy, ya lo has visto, soy multisectorial. Para ellos también fue una apuesta buscar una persona que no viniera del sector, y buscaban eso, buscaban a alguien que les trajera nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de ver. Pero bueno, todo eso son, ¿no?, una serie de ingredientes que hace que el proyecto pues bueno, tenga un cariz muy interesante y muy chulo. Sí. No, realmente es una decisión por parte de la familia, ¿no? Llegar al momento de decir, ostras, necesitamos a alguien, ¿no?, externo para que quizá pues, de este otro punto de vista y también por ti, ¿no? Porque, oye, aceptar esta responsabilidad después de tantos años, ¿no? Una familia, pues
con tantas generaciones detrás, ¿no? Que hay una manera de hacer las cosas, una cultura Exacto. Y ostras, creo que esta combinación por las dos partes, siempre y cuando, pues lo que tú decías antes, ¿no? Haya esta cintura por las dos 100%, partes, 100%. creo que bueno, haciendo 100%. las cosas bien... 100%, pero mira, yo creo que al final he estado en muchos otros procesos en los que al final, por desgracia, no salió, ¿no? No conseguimos llevar a buen puerto en cuanto a que me seleccionaran, pero aquí desde el primer momento yo creo que hubo una intente muy rápida, muy clara. Así como ha habido otras veces que he tenido que un poco modificar mi manera de ser ¿no? En las primeras entrevistas, los primeros encuentros, aquí no me noten esa necesidad. Siempre muy claro, muy transparente, y ellos también fueron también muy claros, muy transparentes, ¿no? Yo creo que se creó un buen vínculo ya desde el principio, y eso pues es la base para que las cosas también después puedan hacerse, ¿eh? Pues más allá de eso, ya te digo, el día a día obliga, sobre todo en estos primeros pasos. Ahora no llega un año y medio, año y 3 meses, en el que estamos en continua conversación, ¿no? Haciendo reuniones de consejo cada mes para un poco poner sobre la mesa ya no solo temas estratégicos, sino también temas de día a día, para que ellos también puedan poner sobre la mesa sus puntos de vista, sus preocupaciones y demás, y yo irles haciendo, pues bueno, ¿no? Ese toma y daca, que es importante, ¿no? El que entiendan el porqué de la toma de decisiones, el por qué estamos poniendo, ¿no? El foco hacia allá y no hacia otro sitio. Bueno, es un poco... es un trabajo de equipo, 100%. Sí, como tiene que ser en estos momentos, porque entiendo, antes las reuniones de consejo de administración también se hacían cada mes, o se hacían una vez al trimestre, entiendo. Y no sé cómo lo configuraban. Ya sabes que cuando hay empresas familiares, en la empresa familiar, cuando además son hermanos y demás, pues yo creo que las reuniones eran más informales, ¿no? Tampoco no había un énfasis puesto en presupuestos, en detalle, en tema financiero. Bueno, al final son empresas que también cuando funcionan y tienen un buen rendimiento, pues si le añades el ingrediente de empresa familiar, 4 hermanos en el que cada uno tiene su visión, pues a veces por no pisarse uno al otro, pues bueno, oye, pues sí, pues tú tiras por allí, pero yo también tiro por allí, ¿no? Y entonces, bueno, tienes ya no es una bicefalia, sino cuatrifalia, que hace que bueno, no sea fácil el día a día. Entonces, bueno, un poco mi función dentro también de lo posible es mirar de organizar también estos pensamientos, ¿no? No me pilles en el pasillo a bote pronto, sino prepárate las cosas para el día del consejo, y en el consejo hablamos y ponemos sobre todo a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, les obligo, en el buen sentido de la palabra, a que pongan en común con todos sus hermanos sus preocupaciones, sus dudas, sus ilusiones, ¿no? Y es una manera de que entre ellos también, pues bueno, vayan tomando una decisión más conjunta, ¿no? Y sobre todo es alinear pensamientos, ¿no? Sí, porque esto suele ocurrir, ¿no? O sea, cuando, en este caso, 4 hermanos, ¿no? Pero que si más socios, muchas veces entre los socios igual toman decisiones, ¿no? Y si no se lleva todo esto a un consejo donde se vota y se lleva a un consenso 100%. de unión, pues 100%. Muchas veces cada cosa va por su parte, y esta parte de profesionalización en una empresa depende, en el momento que se esté, es totalmente necesario, ¿no? Exacto, sí, lo que pasa es que todo pasa porque las personas implicadas, en este caso los 4 hermanos, tengan claro que tienen que dar ese paso, ¿no? Si no hay discrepancias y como mínimo ya están alineados en que es necesaria la incorporación de esa persona externa para que les ayude a dar el siguiente paso, es importantísimo. Y después en las reuniones de consejo, lo de siempre, ¿no? Como las relaciones, ¿no? Del día a día, vas cogiendo confianza, vas viendo la toma de decisiones, cómo se está haciendo, vas viendo que, bueno, más allá de ser ambicioso, también tienes una manera de ser de, oye, no os preocupéis que vamos avanzando poco a poco, no vamos a quemar nada ni vamos a romper nada. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que va generando ese punto de encuentro. Seguro. Y en este caso, como empresa familiar, se junta otra vez lo mismo que hablábamos antes, el tema del trato de las personas, ¿no? Y es algo que normalmente en las empresas familiares tiene mucho peso, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con el equipo, no? O sea, ¿cómo los vas a guiar? ¿Cómo les vas a ayudar? ¿Cómo vas a hacer que esos miedos que tienen, que provoca el propio cambio, ¿no? El cambio a todo el mundo nos genera a veces, ¿no? Sí. A bote pronto es bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? Entonces, bueno, toda esa gestión, pues por suerte y por desgracia, eso antes se puede demostrar con el paso del tiempo, ¿no? Y el tiempo es lo que va poniendo todas las cosas en su sitio, va dando lógica a los pasos que vas dando. Al final también cuando uno toma estrategias o toma decisiones a 5 años vista, no todo el mundo
ni tiene la capacidad ni tiene las ganas de ver el porqué, ¿no? De oye, por qué vamos por allá y qué es lo que va a pasar por entre medio, ¿no? Y a mí esa es una de las cosas que precisamente te diría que es lo que más me gusta, ¿no? El poner el foco donde queremos ir y visualizar todo ese camino, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, para intentar ir acompasando, ir evitando dentro de lo posible que esas cosas, esos entrebancos que podemos encontrarnos, pues bueno, avanzarse a ellos, no evitarlos, porque por lo general pues no todo es evitable, pues no, claro, ojalá tuviera una bola de cristal, pero bueno, un poco el paso es ese, ¿no? Claro, precisamente te quería comentar, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es lo más inspirador y lo más difícil, ¿no? de gestionar una marca con tanta historia, ¿no? Bueno, mira, en el caso concreto de Unión Suiza, yo creo que al final también se junta con una serie de cambios en el sector, ¿no? Hemos pasado en el que en los últimos años las marcas de relojería, nosotros tenemos un peso importante en toda parte de venta de relojería, en el que las marcas de relojería importantes han ido derivando a tener tiendas monomarca, normalmente gestionadas por ellos mismos, ¿no? Y eso, cuando tú eres un distribuidor o cuando eres una tienda multimarca, como es el caso de Unión Suiza, te obliga a que si cuando empiezan a haber cambios, ver de dónde tiras tú, ¿no? Y se junta un poquito, te diría, con la experiencia vivida en Comansi. En Comansi, cuando me incorporé, el 95% de la facturación era de productos de distribución, eran marcas que distribuíamos, y al final de cuando me fui, pues te diría que solamente el 10% debería ser facturación de productos que distribuíamos. Entonces, bueno, ese viraje es el que también estamos haciendo un poquito en Unión Suiza, ¿no? Y en este caso es focalizado en la joyería, ¿no? Vale. Es donde tenemos ahí esa palanca. Tenemos dos líneas de negocio importantes, como vendría a ser la parte de Misui, que es una marca propia que tenemos, en el que hay un plan estratégico que pasa por abrir boutiques propias y abrir la internacionalización de la empresa a través de puntos de venta multimarca, ¿no? De buscar distribuidores que nos puedan ayudar a vender, y después lo que es la joyería propia de Unión Suiza para vender en nuestros propios puntos de venta de Unión Suiza, que hoy son 2, pero también la idea es poder ir abriendo nuevos puntos en el futuro. Exacto. Entonces, como todo, ¿no? Hay que ir viendo el mercado cómo se va moviendo, hay que ir viendo la parte de relojería, obviamente no la podemos obviar ni la podremos obviar nunca porque forma parte de nuestro core business, pero sí que es importante el irte apoyando de nuevas patas, ¿no? En este sentido, pues ya te digo, ahí hay un recorrido muy interesante. Entonces, sí, es una empresa de 200 años, pero lo que decíamos también al principio, todo cambia, ¿no? El mercado cambia, las personas cambian, el consumidor cambia. Entonces ahí hay un ejercicio muy divertido de nuevas incorporaciones dentro de la empresa, una dirección creativa, product managers. Bueno, yo creo que ahí hay un desarrollo muy chulo tanto en personas como en producto que que es lo que nos va a llevar hacia los siguientes pasos. Seguramente que es parte de la innovación también, ¿no? O sea, el buscar perfiles distintos, ¿no? Que hasta el día de hoy pues no existían dentro de Unión Suiza, ¿no? Para ver otras palancas que puedan ir un paso más hacia allí. 100%. Yo diría que también en el caso de joyería de Unión Suiza, la incorporación de esa figura de dirección creativa es súper importante, porque es la que te ayuda un poco a enfocar, ¿no? Cómo quieres ser la línea, cómo quieres transmitir el mensaje, cómo quieres que te visualicen, ¿no? Y eso es un paso que hemos dado recientemente, a principios de este año, y bueno, vamos avanzando. Muy bien. Porque, claro, entiendo que si hay dirección creativa, hay una parte evidentemente de trabajar muy bien la marca. ¿Qué canales son los que más os funcionan en vuestro sector? O sea, ¿dónde más impacto podéis tener? Mira, aquí yo diría que antes de ir a ese punto, el año pasado, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue hacer un estudio de mercado donde nos diera un poco más de luz y nos diera un poco más de ciencia a dónde estamos, cómo somos, cómo nos visualizan, dónde está nuestro consumidor, cómo es nuestro consumidor. Qué necesario es hacer este ejercicio. Es súper importante, porque si no a veces entras en lo típico, ¿no? ¿Y cuánto vendemos? Mucho, ya, pero ¿qué es mucho? Pues para mí muchos son millones, y igual para ti muchos son cientos de euros, ¿no? Sabemos, cada uno, ¿no? ¿Y qué precio medio? No, pues caro. Bueno, ya, pero ¿qué es caro, no? Entonces, bueno, hacer un estudio de mercado te ayuda sobre todo, ¿no? A poner un poco de base, y sobre todo de cara a la empresa poner un espejo de, hey, una cosa es lo que nosotros pensamos, otra cosa es cómo nos ven, ¿no? Yo creo que aquí a veces hay discrepancias que hay que irlas reduciendo, ¿no? Eso por un lado. Después también hicimos un ejercicio en el que involucramos a toda la familia propietaria, la familia Vendrell, en todo este proceso, que fue un proceso de branding
en el que hemos repensado cómo queremos que sea el Unión Suiza de aquí 10 años, ¿no? Muy bien. Y entonces todo esto también, por un lado, la idea era involucrarlos a ellos en todo este proceso para que lo sintieran como propio, para que dijeran, ostras, me siento identificado con lo que queremos ser y dónde queremos llegar. Y entonces, dicho esto, eso que también nos ha permitido ir dando pasos, ¿no? Oye, la dirección creativa, ya tenemos una línea más o menos marcada, pues oye, busquemos esa dirección creativa que nos ayude a materializar todavía más y a sacar de punta a ese enfoque que queremos darlo, ¿no? Y a tu pregunta, nos encantaría poder tener mucha más presencia en la parte de venta digital, pero al final, cuando hablamos de productos de lujo, pues bueno, no siempre es fácil. Al final estamos hablando de importes elevados, 5.000, 6.000, 10.000, al final de ahí para arriba, ¿no? Y eso hace que también hay un valor muy fuerte, muy arraigado dentro de Unión Suiza, que es el de la confiabilidad, ¿no? Yo creo que es una empresa que, gracias a tener casi 200 años de historia, hace que la gente confíe en que lo que van a comprar, si compran algo online, saben que les va a llegar el producto en buenas condiciones y el producto que han comprado, ¿no? Y eso es importante. Pero sí que es verdad que en la parte esta no deja de ser un reloj, puede ser un poco más sencillo, porque al final viene muy marcado, sabes que si te compras un Omega Seamaster, pues es ese, no hay más. Pero en una joya entran muchas otras variables, ¿no? La calidad del diamante, el brillo, el material, etcétera. Entonces, pues también hay que probárselo, hay que verlo, hay que tocar el producto. Entonces, ahí creo que hay una parte también muy importante de lo que vendría a ser ya no solamente el mundo del lujo, sino también en general de retail, ¿no? Que es el tema de la presencialidad, ¿no? De estar presente, el poder hacer esa ceremonia de ventas, el poder acompañar al cliente o al consumidor en qué es lo que necesita, lo que no necesita. Bueno, es ese trato mucho más cercano, que en el caso nuestro pues es todavía más importante, ¿no? Porque al final actuamos como recomendadores, no solamente como despachadores, no, al contrario, recomendamos en base también a las necesidades, a los gustos, y ya no solamente de la persona que lo compre, porque igual no es para él o ella, sino que es para otra persona. Entonces, ayudamos en ese proceso, y eso en un proceso de venta digital, pues prácticamente no te diré que es imposible, pero es mucho más complicado, ¿no? Entonces, estamos en esa línea. En este punto, ¿no? Y claro, es que, mira, ahora te estaba escuchando y recordaba hace unas semanas estuvo con nosotros Luis Sanz, que es claro. lo conoces, ¿no? Es el presidente, director general de Centralia, y él decía, ¿no? que evidentemente que trabajan el producto para que cada vez sea mejor, entendiendo bien al cliente y demás, pero que para ellos lo más importante es la atención que pueda recibir el cliente, ¿no? Y es como ese valor añadido, ¿no? Porque el producto es el que es y es muy bueno y todo perfecto, ¿no? Y ahora pues te estaba escuchando hablar y son líneas coincidentes, ¿no? Rápidamente pues he visto que esta manera de ver el negocio, de esta parte más que podríamos llamar operativa de cara al cliente, ¿no? Exacto. Es muy parecida a la que Luis Sanz me estaba explicando. 100%, y además te diría que aquí por eso todavía cobra más importancia la parte de desarrollar producto propio, porque cuando tú tienes marcas de distribución, pues ¿qué es lo que te diferencia a ti de otro que tenga el mismo producto que tú? Obviamente el servicio es importantísimo, pero ya entran otras variables en las que como empresa igual dices, no me interesa entrar en según qué batallas y en según qué guerras, ¿no? Y el hecho de tener producto propio te da otro comentario, otro enfoque, otra comunicación. Bueno, yo creo que son hijos de la misma madre en el buen sentido de la palabra, porque no puede vivir una sin la otra, ¿no? Y creo que en nuestro caso es así, pero es importante el tema del desarrollo del producto propio. Correcto. Te da otra línea de trabajo hacia lo que las personas te ven, ¿no? Exacto. Bueno, es lo que te marca el valor diferencial de tu producto, también tu propio servicio también brilla más. Bueno, Correcto. Ellos trabajan a día de hoy muchísimo con la línea de perfumes, ¿no? Como propias y demás, y es esta parte diferencial, ¿no? Que fíjate, o sea, es una cosa es textil y la otra cosa es la perfumería, ¿no? Pero que van muy ligadas, ¿no? Y sobre todo, pues haciéndolo gracias a este estudio de mercado, ¿no? Saber 100%. Qué es lo que necesita 100%. el cliente en ese momento. 100%. Y Dani, ¿cuál dirías que es tu fórmula CEO, ¿no? Yo siempre digo esto, a la hora de liderar. Has hablado muchísimo de las personas, que creo que es lo que me explicarás, ¿no? ¿En qué crees que tú eres bueno? ¿Cómo te ve la gente de tu equipo y valoran realmente a la persona que tienen delante? Mira, hay una premisa para mí que es crucial, ¿no? Que es trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y para mí eso es como una ley básica. Muy bien. Entonces, antes de ser fraile he sido monaguillo, que dicen, ¿no? y también he estado en el otro lado de la mesa y me ha gustado
que la persona que tengo delante mío, mis superiores, mis jefes, como queramos decir, me ha gustado que me hayan tenido en cuenta, me ha gustado que me escuchen, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, y eso es lo que un poco intento trasladar. Eso desde un punto de vista muy de persona. En la parte también más profesional o de proyecto, te diría que soy una persona que soy súper optimista, positivo, competitivo, ambicioso, y me gusta trasladar eso a los equipos, ¿no? Que ahí es donde pueden haber ciertas discrepancias en cuanto a, ¿no?, lo que uno puede ver y lo que uno no puede ver, y a lo que uno diga, pues mira, oye, pues me gusta lo que está planteando o no me puede gustar, y eso, como todo en esta vida, gustos como los colores, ¿no? Correcto. Pero sí que es verdad que ahí es donde entras a parte en la que vas a tener que tomar decisiones que quizás no serán del gusto de todo el mundo, quizás no vas a entender a todo el mundo, pero por eso es importante que en paralelo tú seas honesto, seas transparente, puedas hablar con la gente de tú a tú, sin que haya la sensación de que haya una barrera del hecho de que como tú eres director y yo no lo soy, pues no te puedo hablar de tú a tú. Al contrario, oye, las cosas se plantean, si hay algo que no están a gusto y no están de acuerdo, se pone sobre la mesa. O sea, nadie se va a enfadar, siempre que sea con educación y con respeto, las cosas se ponen, se valoran, porque como todo en esta vida, yo creo que también, igual que nos pasa en nuestro día a día, ¿no?, con nuestras parejas, nuestros hijos, Sí. al final tú tienes una manera de ver las cosas que cuando te las replantean, es importante que escuchemos, ¿no?, y que valoremos si aquello, pues ostras, pues me han dado un punto de vista que no había pensado, no había ni valorado o no me había dado cuenta, y saber pedir disculpas cuando alguien ha dado un paso en falso, pues hay que ser, bueno, hay que ser humilde para decir, hey, ostras, pues me he equivocado, tienes razón, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y se trata de eso. Yo para mí te diría que es no sé si es el valor diferencial, pero es como me gusta enfocar las cosas, teniendo en cuenta que las cosas no salen si no hay personas detrás y no hay personas ayudando. Entonces sería muy absurdo, ¿no?, el ir a la batalla con tu propio equipo, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, insisto que después hay discrepancias, hay maneras de ver, hay maneras de pensar, hay tempos que uno se siente más cómodo y otro menos, pero bueno, también yo también tengo otros responsables por encima, ¿no?, como son la propiedad, en el que también tengo que ir lidiando con unos y con otros, claro, ¿no? Entonces yo creo que por eso no tenía sentido generar como un aislamiento por mi parte, sino al contrario, es intentar que el equipo se sienta lo más involucrado posible, sabiendo que a veces tampoco no vas a poder explicar todo, ¿no? Porque hay temas estratégicos que no te interesa explicar hasta que no llega el momento, no puedes involucrar a X personas en según qué cosas cuando ellos no están involucrados en eso. Bueno, al final hay que saber hasta dónde, ¿no?, qué puedes hacer. O sea, tú estás en tu cabeza, pero antes has comentado algo muy importante, que eres una persona optimista y seguro que te gusta, pues esto, animar a las personas, ¿no? Exacto. Y eso te debe llevar seguramente a hablar con todas las personas, ¿no?, del equipo. O sea, no... Sí, mira, de hecho cuando entré en Unión Suiza, lo primero que hice las 2 primeras semanas fue hablar con todos y cada uno de ellos de forma individual para entender ya no solamente lo que hacían o lo que hacen, sino también intentar conocerlos, ¿no? Ostras, ¿qué le preocupa? ¿Qué no ¿Cuántas le preocupa? personas erais en aquel momento? Son 38 personas. O sea, que pues ya es un equipo que... Bueno, sí. Para ir hablando con cada uno de ellos, pues... Fueron 2 semanas pues de tomar muchos apuntes, de revisar, claro. Porque también al final, en el fondo, cuando estás en un proceso también de organización, tienes que entender también un poco las potencialidades que tiene cada uno, ver dónde pueden haber puntos de mejora, ¿no?, más allá de generar ese famoso DAFO que uno tiene que hacer, ¿no?, siempre para entender dónde estamos y que hay que irlo haciendo de forma regular para ver qué cosas han cambiado dentro del anterior DAFO y demás. Pero en ese sentido, pues... lo dicho, siempre intento ser muy, muy honesto con todo el mundo, transmitir el optimismo y involucrar a la gente al final. Es que haciendo esto aportas confianza, ¿no? Y seguramente que cuando alguien del equipo pues ve que esta confianza está, seguramente que es como que tienen más margen, ¿no?, para proponer cosas, sentirse mejor. Sí, y te diría que hay unas fases que no todo el mundo las va cumpliendo, pero hay una fase, ¿no?, de confianza pero desconfianza, ¿no? Es en plan de, bueno, ya, vale, me está explicando a ver si realmente... Muy bien, ¿no? Pero... A ver si va a ser como está diciendo y a ver si es como está diciendo que es, ¿no? Y al final hay la parte buena, que es que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y al final pues las cosas también se te van confirmando con el paso del tiempo y con las acciones que vas tomando, y eso es lo que al final genera pozo, ¿no? Eso es lo que al final la gente dice, ostras, nos dijo que iba a ser blanco y está siendo blanco.
pues oye, ¿no? Eso es lo que va generando que la gente vayan creyendo cada vez más. Y en eso, bueno, es que al final no estoy descubriendo la pólvora amarilla. Es que yo llevo 17 años casado con mi mujer, pues porque, ¿no? Nos hemos hablado las cosas de forma franca, de forma transparente, y no tendría sentido decir A cuando después estoy diciendo B, ¿no? Yo creo que con nuestros errores, nuestros aciertos, pero al final lo que decíamos al principio, la vida profesional y la vida personal no son vasos estancos ni departamentos estancos, al contrario, están comunicados, ¿no? Y el tiempo es lo que hace que la gente crea y siga sobre esos proyectos. Sí, porque me imagino que en el momento que entraste hace un año y poco, algunos meses, entiendo que había gente que lleva muchos años trabajando allí, con unas maneras de hacer, ¿no? Entonces me pongo en la piel de ellos, ¿no? Cuando entra alguien de fuera, pues es como que, ostras, a ver esta persona cómo será, porque sí que la familia me ha explicado, oye, que es una persona que va alineada con nuestros valores y tal, pero bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que esta incertidumbre, ¿no? Muchas veces de las personas que ya están con tantos años en un proyecto, pues hace que estén con un poco como, a ver, ¿no? Dani, a ver qué nos explica, ¿no? Y a ver qué nos cuenta. Sí, hombre, piensa que al final hay gente que llevan 30 años en la empresa, entonces, claro, que además viene una persona que no viene del sector, o sea, entonces que nos va a explicar, ¿no? Cuando yo al final continúo diciendo que no es que no me interese o no me preocupe cómo se hace una joya o cómo se hace un reloj. Claro que con el tiempo lo iré aprendiendo, ¿no? Pero al final estás ahí para otras cosas, estás ahí para hacerlos funcionar a ellos, para ayudarles a solventar, ¿no? Aquellas necesidades que puedan tener. Yo siempre digo que estoy aquí para ayudarlos a ellos, para que hay un proyecto, obviamente, y ese proyecto tenemos que asumirlo entre todos, pero yo mi función es ayudarlos a que aporten lo máximo y a darles esas herramientas en conocimiento, en tecnología, para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Y si ese camino, además, lo disfrutamos, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, tanto. O sea, y al final el disfrute también viene cuando las cosas salen bien, ¿no? Es lo que también anima y motiva a que todo vaya dándose pasos, y eso es que también te permite el que cuando las cosas no salen como a ti te gustaría, de oye, no pasa nada, mirad dónde estábamos y dónde estamos hoy, ¿no? Si consideráis que aún estábamos donde estábamos, pues entonces mal asunto. Pero como no es el caso, que hemos ido dando pasos adelante, pues permitámonos también a veces tener alguna patinadita, que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, todo lo contrario. Sobre todo es generar mucha confianza, ¿no? Yo creo que cuando uno se incorpora en una empresa, y me ha pasado en Comanche, me pasó en la empresa de temas de salud de residencial de tercera edad antes de Unión Suiza y demás, la gente cuando hay cambios tienen miedo, ¿no? Y se trata de acompañarles en ese proceso y de hacerles entender que son muy importantes en ese proceso, ¿no? Y a partir de ahí es lo que se van cosiendo las costuras poco a poco. Todo, ¿no? Exacto, y todo exacto. Va... Sí. Exacto. He visto que vais a abrir una boutique de Patek Philippe ahora en Barcelona. ¿Esta es una decisión estratégica que habéis tomado con el objetivo de, creo, pues bueno, de potenciar la marca, ¿no? De ser más conocidos, ¿no? De ganarse esta... Sí, bueno, mira, al final la apertura de la boutique de Patek Philippe viene como respuesta a lo que te decía antes, ¿no? Esos cambios en la distribución, en el que en el caso de Patek, pues como marca número 1 del mercado en cuanto a calidad, servicio, pues quieren dar un servicio excepcional a sus consumidores y a sus clientes, y entonces viene muy ligado con la apertura de tiendas monomarca de Patek Philippe, y en este sentido pues para nosotros es un orgullo, porque obviamente pues el poder acompañar a Patek en este proceso y que seamos nosotros los que abramos esa tienda, pues obviamente es súper importante. Era una decisión que ya estaba, yo cuando me incorporé ya era una decisión tomada, porque ya era piensa que al final Patek Philippe y Unión Suiza unieron sus caminos hace prácticamente 100 años, con lo que, bueno, no ha sido fruto de la casualidad. No viene de nuevo esto. No, exacto, no ha sido fruto de la casualidad ni de un calentón de nadie. Yo creo que son muchos años trabajando juntos, trabajando por la marca, trabajando por el crecimiento y conocer bien a los clientes, y bueno, el resultado ha sido ese, ¿no? El poder tener la apertura de Patek Philippe en Barcelona, además en un local maravilloso, casi 500 metros cuadrados dedicados a Patek Philippe, en Paseo de Gracia con diagonal, en el edificio del Mandarin Residence, con lo que, bueno, estamos con muchas ganas. Estamos aún en proceso de todo el tema de interiorismo, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Muy bien. ¿Hay fecha de cuándo se prevé que...? Mira, será para primeros del 2026. Muy bien. Sí, estamos ahí, al final, como hay temas, ¿no? de obras que ya se sabe que te gustaría antes, pero después siempre hay retrasos. Hay cosas que no están en nuestras manos, al final ¿verdad? Principios del 26 es cuando queremos estar ahí. O sea que ahí estamos. Sí. Muy bien. ¿Qué le pides a cuando
hay una incorporación nueva en el equipo, Ujú. ¿qué es lo que buscas normalmente a nivel de valores de esta persona Mira, para Unión Suiza? y ahora que estamos en pleno proceso, ¿no? Que estamos haciendo muchas entrevistas para el proyecto de MinSwing, apertura de boutique, incorporación de la dirección creativa, bueno, hay una serie de nuevas incorporaciones. Hay una parte en posiciones que son estratégicas, siempre nos movemos con headhunters, y hay una parte que es la parte de lo que vendría a ser la aptitud. Doy por sentado que esos candidatos o candidatas que nos van a poner sobre la mesa el headhunter está más que validado, o sea, esa experiencia, ese conocimiento, ¿no? Esa expertise y know-how, estoy seguro que ya está validado por parte de la empresa de headhunting, y yo sobre todo lo que me centro es en la persona, es el de conocer a esa persona, es el de entender si esa persona vamos a ir bien alineados o no, ¿no? Más allá de que uno pueda ser más agresivo, menos agresivo, porque dependiendo del perfil que estés buscando, pues, o la posición que quieras cubrir. Pues, exacto, pero al final todo, si te fijas, se basa en lo que hemos estado hablando todo el día, ¿no? En las personas. Entonces, si esa persona pues, es muy buena, pero intuyo, en base a las conversaciones que tenemos, de que hay algo que no va a ir alineado con cómo me gusta que se hagan las cosas en cuanto a ser honesto, transparente, en entender que las cosas no se consiguen de hoy para hoy, que hay que picar, que hay que ser insistente, de que esto es una carrera de fondo, es lo que me hace pues entonces tomar la decisión hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Y después obviamente los matices son, a veces el seleccionar una persona a otra, a veces son pequeños detallitos, ¿no? Sí, pero bueno, es más, al final es un tema más, es más de feeling de, ostras, me veo con esta persona colaborando los próximos años y esta persona se va a ver conmigo colaborando los próximos años, y eso pues bueno, es difícil a veces porque en 2 o 3 encuentros pues no siempre es fácil, pero bueno, hay que tomar decisiones, y al final, igual que la propia Unión Suiza, pues abrieron un melón que se llama Daniel Rosinés, y bueno, pues el tiempo dirá si ese melón pues ha sido maduro y ha estado bien. Pues pasa lo mismo cuando incorporas a alguien, ¿no? Hay un punto de, bueno, yo creo que tiene la intuición, ¿no? Creo que tiene lo que tiene que tener, correcto. y el tiempo dirá, ¿no? Al final, Correcto. si no, estaríamos todo el día analizando personas y no avanzaríamos, ¿no? Totalmente. Y hay que darle mucha importancia también a lo que has dicho antes, ¿eh? O sea, la parte de intuición, ¿no? Evidentemente tiene que tener una base, ¿no? Sí. Y el headhunter por aquí ayuda mucho, y después pues otras reuniones que puedas tener esta persona que te demuestren más la parte técnica. Pero es curioso esta parte de intuición, y yo también me siento muy identificado con esto, que no sabes el qué, ¿no? Pero detectas rápidamente a la persona, pues 100%. Te puedes equivocar, evidentemente, ¿eh? Sí, no, pero es muy importante, ¿eh? Es muy importante esta parte. 100%. Pero sobre todo es que vayamos alineados en la manera de pensar y de hacer. Sí. Vamos a compartir muchas horas, posiblemente también muchas horas de vuelos y demás, y yo creo que es importante el que haya una entente entre las personas. Sí, no es clave, porque si no, 100%. Si no malo. 100%. ¿Cómo ha cambiado el perfil del consumidor en el sector del lujo en los últimos años? O sea, yo me paro a pensar, ¿no? Yo no conozco el sector, he trabajado con algunas empresas de este sector, ¿no? Pero yo recuerdo a mis abuelos, ¿no? Que sí que ya se podían permitir, depende con qué edad, ¿no? Te podías permitir, pues, según qué tipo de joyas, o según qué tipo de relojes, ¿no? Yo lo que veo desde fuera es que han entrado pues, generaciones mucho más jóvenes, ¿no? En este sector de lujo, que por lo que yo creo, hace unos años no tanto era así, no era tan así, ¿no? Y ahora, por lo que veo desde fuera, el perfil de consumidor ha cambiado un poco, ¿no? ¿Esto lo detectáis? ¿Es así? Bueno, primero de todo, ¿es así? Es así. Es así. Es así, es así. Y yo creo que también el tema de las redes sociales, yo creo que también han ayudado a dar a conocer a muchísimas marcas que quizás antes pues no se conocían. Sí. También ha ayudado a que muchas marcas, pues a veces que tenemos, ¿no?, en nuestro imaginario, ¿no?, la marca X, esa que utilizaba mi abuelo, esta marca no la quiero para mí, pero en cambio esa marca ha sido capaz de comunicarte algo muy diferente y te ha hecho cambiar tu manera de ver las cosas. Entonces, muchas marcas en el sector, ¿verdad? Hay muchas marcas, tanto, ¿no?, del sector del lujo, tanto de joyería, relojería, como de automoción, como lo que sea, que han sido capaces de un poco transformarse para llegar a ser un poco más transversales. Yo creo que al final hay un punto diferencial que es, yo diría que las generaciones jóvenes lo que buscan es marcas que sean auténticas, ¿no? Vale. Marcas que realmente tengan algo que explicar, vale. Que sean honestas, que hoy en día también
la sostenibilidad, el pensar en el futuro, es algo que también a las nuevas generaciones, te diría que a todos en general, pero a las nuevas generaciones es algo que es importante, ¿no? La trazabilidad del producto. Cuando hablamos de joyería es súper importante, ¿no? De dónde viene cada una de esas piedras y qué ha habido detrás, ¿no? Lo mismo pasa con el textil, ¿no? Yo creo que ha habido una evolución muy positiva en este sentido, en el que la gente pues, se preocupa, ¿no? De dónde vienen las cosas, después actuarán en consecuencia o no, pero al final sí que hay esa preocupación. Pero te diría que lo que busca las nuevas generaciones es marcas auténticas, ¿no? Te diría que también se está dando un poco un viraje, pues macromarcas como Louis Vuitton, en el que ¿no? ha habido una expansión muy bestia, sí, en el que parece que todo el mundo pueda llevar esa marca, va en detrimento de la propia marca, ¿no? Porque al final lo que la gente está buscando es algo exclusivo, sí, no en cuanto a precio solamente, que eso obviamente la palabra lujo yo creo que ya lo implica, que el lujo puede ser el tiempo, que es lo que más vale en esta vida, pero cuando hablamos de producto también no solamente es un precio, es un tema también de servicio, pero también hay esto de que si todo el mundo lo va a llevar, pues prefiero llevar una marca pues un poco, ¿no? Ese lujo silencioso también que se habla muchas veces, ¿no? A mí no me hace falta llevar una gran hebilla con un gran logo, porque no quiero que me vean eso. Lo que quiero es llevar un producto de calidad, bien trabajado, sí, bien hecho, respetuoso con el medio. Bueno, es un poco, yo diría que es esa evolución, ¿no? El ser diferente también tú, ¿no? El que no seas un cromo más dentro de ese mercado, ¿no? Sí. Te diría que ese es el principal valor diferencial de lo que al menos nosotros hemos detectado. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo os adaptáis? En Unión Suiza, ¿cómo os adaptáis a generaciones como millennials o la generación Z? Bueno, yo creo que al final, yo creo que no solamente nosotros, yo creo que todas esas empresas les interesa rejuvenecer su clientela, ¿no? Porque al final no es fácil, ¿eh? Realmente no es fácil, pero muchísimo menos, ¿verdad? Impactar a... Claro. Pero está clarísimo que tienes que ir renovando, porque si no esa burbuja de años van pasando y si te quedas con la burbuja de los 70 años, pues al final, ¿no? Todo va evolucionando y un día, por desgracia, esa burbuja desaparece, ¿no? Entonces, estamos en un proceso aún hoy muy primigenio, pero sí que es verdad que lo que te decía, tanto por el lado de lo que vendría a ser Misui como lo que vendría a ser la parte de joyería, ahí ya todos los desarrollos vienen pensando en que sean marcas muy transversales, en que sean marcas que obviamente tienen su target, ¿no? En el que, oye, tenemos que estar moviéndonos entre los 30 y los 45 nos movemos, ya 30 ya estamos hablando de persona joven, dentro de este sector especialmente. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que buscamos es que haya ese mix entre precio, producto, origen del producto, pues que también que tenga una appeal diferente, ¿no? Que tenga un atractivo diferente. Y en eso es lo que estamos trabajando, sobre todo, y esa comunicación hacia ellos, cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que hoy en día hay en redes sociales, hay muchas plataformas que te ayudan a comunicarte, hay unas que son más afines, otras que son menos, pero al final se trata de, bueno, aún estamos en ese camino. Yo diría que si de aquí un año y medio volvemos a hablar, posiblemente te podré dar muchas más pinceladas. ¿Verdad? Sí, porque estamos ahora en un momento muy incipiente. Entonces, estamos haciendo todo ese viraje en el que estamos también transformando la empresa por dentro antes de irnos a transformarla por fuera, ¿no? Sí. No, y hacéis muy bien, ¿eh? O sea, y sobre todo haber hecho este estudio de mercado inicial para saber hacia dónde 100%. Tenéis que tirar, ¿no? Porque a veces creemos, ¿no? Está muy de moda pues ver TikToks o ver Reels en Instagram, ¿no? De marcas incluso de lujo que están trabajando, ¿no? A día de hoy, pero no porque lo hagan los demás lo tienes que hacer tú. O sea, al final la clientela de cada marca es una clientela que es específica y más como estamos hablando de marcas de 200 años prácticamente, ¿no? Que seguro que todo esto realmente está muy medido. Sí. Muy bien. Te quería comentar, estamos hablando mucho de la hora, ¿no? De lo que estáis haciendo en Unión Suiza a día de hoy, ¿no? Y este cambio que ha habido, ¿no? Con tu incorporación y demás. ¿Cuál es tu objetivo de cara a aquí 5 años, ¿no? ¿Cómo te gustaría ver Unión Suiza de aquí 5 años? Bueno, a ver, si nos vamos a la parte más numérica, el objetivo y el plan estratégico es conseguir duplicar facturación. Todo eso viene desde el crecimiento de Misui, desde el crecimiento también de la parte de joyería propia, y obviamente hay una parte muy importante que es primordial hoy en día en la parte de retail, que es el trabajar bien el clienteling, ¿no? La base de clientes, el hacer que sean clientes recurrentes, el entender sus necesidades para que
siendo un sector en el que no vamos a comprar joyas ni relojes cada semana como quien se va al supermercado, hay que conseguir pues eso, ¿no? Que nos tengan Cierta en el top of recurrencia mind cuando llega el momento, ¿no? Exacto, que nos tengan en el top of mind de cuando tengan que tomar esa decisión, pues que bueno, que tengan menos dudas a la hora de venir, básicamente. Entonces, cómo veo a Unión Suiza en los próximos 5 años, pues a nivel numérico, pues eso, ¿no? Ese duplicar facturación. Veo una empresa internacional a través de, pues lo que te decía, ¿no? Especialmente Mitsui es punta de lanza en este sentido a nivel internacional, y a nivel de lo que vendrían a ser operaciones, pues bueno, equipos profesionalizados, cohesionados y con un objetivo muy claro conjunto, ¿no? Eso para mí es las 3 líneas básicas importantes. Y después también viene, obviamente por detrás, que no es menos importante, es esa 7ª generación dentro de la familia Vendrell, pues el darles ese camino para que puedan crecer, tanto en lo personal como en lo profesional, para que se involucren al 100% dentro de la operativa y vean ese 360, ¿no? Que al final, bueno, como siguiente generación que va a tener que pilotar el día de mañana, bien sea desde el consejo, bien sea desde una dirección, pues bueno, yo creo que es importante también que estén involucrados en todo ese camino. De acuerdo, que esta es otra tarea, ¿no? Seguramente Exacto. Querer seguir con la siguiente generación y que todo esto vaya Exacto. alineado, ¿no? Yo entiendo Exacto. también que tu perfil también forma parte de este objetivo. Totalmente. Bueno, hemos hecho todo un proceso también en el que nos hemos apoyado de entidades externas para ayudar a focalizar y posicionar cada uno de los 3 miembros de la 7ª generación en posiciones dentro de la empresa con funciones claras y bien definidas. En la mayoría de empresas familiares muchas veces pasa esto, ¿no? De que hay familiares trabajando, pero preguntas a la gente y dicen, bueno, ¿y qué hacen? Pues no lo sé, es de la familia. Bueno, ya, pero eso no es una posición, ¿no? Eso no es un cargo, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho ha sido sobre todo definir y darles como una hoja de ruta, ¿no? Y en eso también, pues bueno, es importante irlos acompasando y acompañando en el camino. Sí. Bueno, otro buen reto. Exacto. Y Dani, ¿cómo haces para cuidar tu energía? Ahora entramos en esta parte más de ti como persona, ¿no? Porque ya hemos indagado, ¿no? Y hemos conocido en todo lo que es la parte más profesional, en Unión Suiza y qué es lo que estáis haciendo actualmente. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de ti, ¿no? Porque sí que es verdad que como líder, como responsables, ¿no? Tenemos mucha presión muchas veces encima, ¿no? Y decisiones que hay que tomar y todo esto ya lo conocemos. ¿Qué haces tú a nivel personal para cuidar esta energía, que siempre esté pues viva, que oye, que cuando estés en casa pues con la familia puedas estar también bien, ¿no? Este balance, ¿no? Que es tan importante. No siempre es fácil. No. No siempre es fácil. Yo la verdad es que cuento con un equipazo en casa, ¿no? Que es mi mujer y mi hijo, y lo que decíamos, ¿no? También mi mujer, después de casi 25 años juntos, 17 casados, más otros 7 de noviazgo y de conocernos. Pues, dice mucho de vosotros. Hombre, bueno, al final sí, hemos pasado por nuestras subidas y nuestras bajadas, pero bueno, me conoce muy bien y hay una parte muy importante, ¿no? Yo creo que hay 2 partes importantes. Por un lado es ligado con la parte profesional. Yo soy una persona súper curiosa y me encanta lo que no conozco, intentar conocerlo, me encanta formarme, me encanta estar al día, entre comillas, de lo que se maneja y lo que no se maneja, de aquellas cosas en las que voy más cojo, intentar reforzarlas para poder tener criterio a la hora de valorar las cosas, y en este sentido pues intento hacer una formación continuada, ¿no? Bien sea leyendo libros, bien sea haciendo formación en escuelas de negocio y demás, ¿no? Y eso pues ya me da mucho de comer en el sentido de que me ayuda a seguir siendo humilde, a seguir siendo arremangándome las mangas y bregando por ello, y siempre desde una base de solo sé que no sé nada, ¿no? Aunque parezca un tópico, pero en mi caso me gusta aplicarlo porque es lo que me hace mantener ese punto como de inocencia y de seguir siendo pues bravo a la hora de tomar decisiones y de ir para adelante. Y después hay una parte que para mí es primordial y al mismo nivel que lo que vendría a ser la familia, que es el deporte. Entonces me encanta hacer deporte y es lo que también me ayuda a organizarme, a centrarme, me ayuda también a compasar mis ritmos, ¿no? En la persona y en la parte profesional. Y en este caso, ya te digo, cuento en casa con una persona maravillosa que
que cuando me ve que estoy un poco tal es vete a hacer deporte y cuando vuelvas ya hablamos, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la gracia de las parejas, ¿no? Esa es la gracia de cuando tienes a esa persona que te acompaña en ese camino y que tú también la acompañas a ella, el saber estirar y saber aflojar cuando toca, ¿no? El conocer a la otra persona, entenderse, ¿no? Y saber exactamente qué puede necesitar y cuidarse, ¿no? Exacto, y que oye, que al final yo puedo tener una responsabilidad, pero también ella tiene otras responsabilidades en su empresa, ¿no? Y por tanto, pues no lo mío es más importante que lo suyo, ¿no? Bueno, entonces ese acompasamiento pues no siempre es fácil, pero bueno, hay que trabajarlo. Sí, y eso, como las plantas, hay que regarlas. Si no se riegan, en el momento que se deja de regar. Exacto. Pero ya te digo, sobre todo me gusta mucho hacer deporte, me gusta lo que te decía, como intento ser muy organizado y con esto pues soy como muy espartano, ¿no? O sea, si se dice que se hace, porque hablar por hablar es tontería, ¿no? Entonces, por lo que me dices y por lo que te estoy conociendo, seguramente que tiras más para el deporte de fondo. Sí, bueno, ha sido circunstancias, ¿eh? ¿Sí? Al final, sí que es verdad que conforme uno se va haciendo más mayor, pues la explosividad también se va perdiendo, ¿no? Y se pasa del correr a ir en bici, ¿no? Exacto. No, pero sí que es verdad que, bueno, yo por circunstancias personales, estos últimos años he estado muy vinculado con el fondo, pero de aguas abiertas, bueno, porque hace 14 años un muy buen amigo mío le diagnosticaron una enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad, no sé si la conoces, enfermedad mortal, no tiene cura, y desde aquel día, bueno, él en aquel momento pues estaba en el paro, tenía 2 hijos gemelos de 3 años y una hija mayor de 5, entonces bueno, le dije, oye, más allá de ayudarte en el día a día y ayudaros en que podamos cuidarnos a los hijos en un momento dado y demás, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque al final piensa que es una enfermedad que no tiene ayudas y pues imagínate, en ese momento pues esa persona estaba sin trabajar, la contraté en Comans en aquel momento para seguir cotizando hasta que le dieran, ¿no? la invalidez total, pero en paralelo pues a mí me gusta el deporte, he hecho medias Ironmans, he corrido, he nadado, he hecho de todo y le dije, oye, pues si quieres hago retos deportivos así a lo bruto para recaudar fondos para, oye, un día tienes que hacer la adaptación del lavabo, un día tienes que comprar un ordenador para poder hablar a través del Iris, bueno, hay que, ¿no? Una serie de inversiones que son importantes y ahí empezó la locura de, pues oye, pues nadar el Ebro durante 34 kilómetros, arrastrar a Jano, que es como se llama mi amigo, arrastrar a Jano desde el Cap de Creus hasta Cadaqués en el agua, bueno, locuras varias. Y eso, pues bueno, nos llevó a ir recaudando dinero. Y cuando Jano se murió, una de las cosas que me dijo es, oye, sigue haciendo estas cosas, porque cuando yo he sabido que tú estás preparando estos retos, pues me levantaba cada día pensando, voy a ver qué está haciendo Dani, ¿no? Y iba colgando cositas en Instagram y me decía, oye, es que das vida porque cuando uno está encerrado en su propio cuerpo, como es el caso de la enfermedad de la ELA, pues eso alegra, ¿no? Y eso ayuda. Y sabes que hay alguien que se está preocupando por ti, ¿no? Y eso es lo más bonito que puede haber, ¿no? Y cuando Jano murió, estuve un par de años pues un poco viviendo de espaldas a la enfermedad, pues porque me removía muchas cosas, porque fueron vivencias muy potentes. Y después de 2 años dije a mi mujer, mira, esto va a seguir ahí, podemos darle la espalda, que es muy lícito, muy humano, sí. O intentamos aportar algo, ¿no? Y se me ocurrió la brillante idea de cruzar Cataluña nadando. Desde Portbou hasta Casa del Canar, 400 kilómetros, una auténtica locura. Pero, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿ibas parando bueno, eran etapas, avituallamiento? Eran etapas de 15-20 kilómetros diarios, más o menos. Vale. Iba acompañado de un barco, donde me iba andando el avituallamiento, yo cada media hora más o menos paraba, me daban pues el líquido, sólido, lo que tocara, y así durante cada día. Pero claro, al final estás en un medio que no es como correr, que el mar, pues el día que te acompaña perfecto, pero el día que no. Entonces, claro, si quieres ir cumpliendo con esas etapas, pues hay días que apretar más los dientes y hay días que no tanto. Pero bueno, estuve 23 días nadando desde Portbou hasta Casas del Canar, recaudamos casi 100.000 euros y de ahí pasé a dar la vuelta a Menorca al año siguiente y al siguiente, como todo esto ya no es que canse físicamente, sino que también cansa en lo mental, porque hay que organizar muchas cosas, hay que buscar patrocinadores, hay que buscar mucho tema organizativo, y entonces desde el año 21, junto con una familia de afectados en Cambrils, montamos una asociación y organizamos, ya este es el 4º año que hemos hecho, una prueba no competitiva por equipos en aguas abiertas, que se llama Swim for ELA, que va desde
desde el puerto de Cadafat hasta el puerto de Cambrils, que son 23 kilómetros, en el que nosotros como organización ponemos el barco, el patrón, la gasolina, y ellos lo que tienen que poner es, aparte de muchas ganas, es recaudar un mínimo de 600 euros para poder participar. Bueno, este año pasado recaudamos 170.000 euros, este año hemos recaudado 120.000. Bueno, al final prácticamente te diría que desde el 2011 hasta ahora prácticamente habremos recaudado entre pitos y flautas 800.000 euros prácticamente, ¿no? Enhorabuena. Bueno, Dani, enhorabuena, porque estas cosas, hostia, sí, al final parecen es mentira, ¿no? Que no son tan fáciles, sí, pero exacto. a la cantidad de personas que debes estar ayudando gracias a Mira, estos gestos, ¿no? O sea, al final te diría que, claro, todo este dinero que recaudamos lo destinamos a la investigación, y ya sabemos que en investigación médica 100.000, 800.000 es nada. Pozo sin fondo, claro. Es Sí, nada, sí, sí, sí. pero es mejor que nada, ¿no? Sí, sí, tanto. Entonces, ayuda a que la gente sonría, ayuda a que la gente afronte esa enfermedad, que es una mierda, pues bueno, lo vean de otra manera. Pues bueno, si arrancamos sonrisas a la gente dentro de sus días que no son fáciles, pues bueno, tanto. todo eso suma, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que son de esas cosas de las cuales uno también se siente súper orgulloso, ¿no? De si podemos ayudar a nuestro entorno dentro de lo posible, pues bueno, oye, pues Totalmente. ¿por qué no, no? Totalmente. Hay un paralelismo seguramente entre este deporte, ¿no? que practicas y todo lo que nos has estado explicando, ¿no? Esta parte de colaboración y de sentirte pues que estás ayudando, ¿no? a las personas que lo puedan necesitar, en este caso en la ELA, ¿no? Y en tu manera seguramente de liderar, ¿no? Antes que comentabas que eras muy ordenado y que eres una persona ambiciosa, ¿no? Que seguramente que no tiras la toalla a la primera de cambio. Y hay algo más que creas que el deporte... Yo te lo digo porque yo también, o sea, practico desde muy pequeñito muchísimo deporte, ¿no? Y es un deporte de fondo. Yo he pasado también de hacer Ironman a correr por montaña, trail, y ahora estoy ya en el momento pues más de bici, larga distancia y tal, pero es algo que me acompaña siempre mucho, claro. Y necesito siempre estar haciendo deporte, porque si no es como que me falta algo, ¿no? Claro. Es como que está muchas veces desconexión o cuando se tienen problemas, ¿no? Pues oye, cuando vuelves a casa los ves ya de otra manera y dices, ostras, 100%. que esto no el es problema así, sigue, ¿no? Ahí, pero has cogido perspectiva. Has cogido perspectiva, lo has visto 100%. Más a distancia, ¿no? Sí. Y dices, ostras, no, ojo, cuidado, ¿no? Que te ayuda a pensar, ¿no? A lo mejor en otros momentos que tenías problemas mucho 100%. Más serios, ¿no? Y 100%. relativizas mucho, ¿no? 100%. Y muchas veces te ayuda incluso a darte cuenta de cómo puedes solucionar un problema, ¿no? Haciendo deporte a mí me ha pasado muchas veces, y el deporte también me ha hecho cambiar mucho en la vida, ¿no? Y por eso te preguntaba, ¿no? O sea, yo ya doy por hecho que el deporte seguramente que te ha hecho cambiar mucho en la vida y te ha llevado seguramente a que tu manera de liderar, ¿no? Hace 15, 20 años sea totalmente distinta a la que soy, ¿verdad? Sí. Bueno, ya te digo, yo para mí el deporte siempre ha sido algo que ha estado presente en mi vida. Había hecho waterpolo, había hecho deportes 1000, pero sí que es verdad que el deporte lo que da, o al menos a mí, es un tema de resiliencia, ¿no? Es un tema de entender que, bueno, las cosas pasan, que no todo va como a ti te gustaría, pero yo siempre cojo como dos ejemplos, ¿no? De cuando preparas una prueba, que seguro que cuando las has preparado, yo soy así un poco también, primero que me gusta, soy un poco masoca, ¿eh? Me gusta machacarme, me gusta sufrir, me gusta esforzarme, y cuando he preparado pruebas y no me han salido como a mí me gustaría, tengo la excusa para seguir entrenando para que me salga como a mí me gustaría, y cuando me han salido mejor de lo que me esperaba, me sigue motivando a poder entrenar más para que me salga todavía mejor, ¿no? Entonces es como una rueda de hámster, pero que te ayuda, entiendo perfectamente. Exacto, a seguir motivado. Y después, sobre todo, yo creo que más allá de la resiliencia, que también te da mucho enfoque, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he ido a Vuelta a Cataluña nadando, claro, es algo que nadie ha hecho, ¿no? Y eso requiere de una visualización muy clara de cómo lo vas a hacer. O sea, sería muy insensato por mi parte. Ya no te digo prepararlo físicamente, que es lo básico, ¿no? Pero también has de tener una parte de visualización de qué vas a hacer cuando el mar no esté así, qué vas a hacer cuando no sé qué, ¿no? Y de hecho siempre pongo el ejemplo cuando llegamos a Casa de Alcanar, última etapa, 300 personas esperando, una maravilla, una pasada, y mi mujer me dice, ¿estás contento? Digo, sí, estoy súper contento. Es que no parece. Digo, no, sí, claro. Dice, te veo serio. Te veo como cansado, ¿no? Y le dije, es que ¿sabes qué pasa? Que yo esto ya lo he hecho.
O sea, yo mentalmente este camino ya lo he hecho. Sí. Entonces, he visualizado lo que nos podía pasar, lo que no nos podía pasar, y por tanto, es lo que te hace, bueno, el poder ir avanzando, el que el día que las cosas no te salen como tú quieres, es el seguir pensando de que estás ahí por un motivo, estás Sí, con sí. un objetivo, es lo que también yo digo en Unión Suiza ahora mismo, ¿eh? El rodillo sigue girando. Hay veces que el rodillo irá un poquito más lento, hay días que irá más rápido, pero el rodillo sigue girando. Entonces se trata de no queramos parar lo inevitable, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, el deporte te da eso, ¿no? El organizarte, el esforzarte, el ser resiliente, el poner poco. Yo, para mí, eso es lo que me aporta, ¿no? Seguro que a ti también te debe pasar lo mismo, ¿no? O sea, te estoy escuchando, es que es esto. O sea, Es un mantra muchas muy veces, escuchado, sí, pero es que sí, es la sí, verdad, sí, es que sí, las cosas como son. Sí, Es así. Mira, me gusta hacer esta pregunta, ¿no? O sea, cómo conseguimos esta energía, ¿no? Y hay personas que no hacen deporte y hacen otras cosas, pero todos llegamos a lo mismo, ¿no? Y es este enfoque muchas veces, esta desconexión, esta, pues, situarte en un momento, sea leyendo, sea meditando, sea andando, sea haciendo lo que sea, ¿no? Pero me gusta siempre escucharos, ¿no? Porque al final cada uno hace lo suyo. El deporte sí que es verdad que es algo bastante habitual en nuestros roles que podamos tener, ¿no? Pero que al final siempre buscamos lo mismo. Esta paz mental muchas veces, que yo lo resumiría así, ¿no? Y es un tema de prioridades. Cada uno pues tiene sus prioridades. Hay gente que le encanta, oye, sentarse delante del mar y empezar a pensar y ya está. Oye, pues, correcto. Oye, si consigues esta paz mental, ¿no? Y este foco y este balance entre unas cosas y otras, pues ya es suficiente. 100%. Muy bien, Dani. ¿Nos puedes decir un libro que te haya marcado ya, o el último que te hayas leído? A mí siempre me gusta preguntar ese libro, ¿no? que en algún momento u otro nos ha marcado en la vida, ¿no? Y que digas, ostras, es que leí este libro y me marcó. No, o uno que recomiendes y mira, ya está, Te diría que leer un libro que me haya marcado te mentiría si lo tengo o me viene ahora a la cabeza. Pero hay un libro que me encantó porque había muchos paralelismos, especialmente con el mundo de la empresa y con lo que viví en Comansi, que se llama Shoe Dog, que es el libro que explica la trayectoria de Phil Knight en Nike, ¿no? Como propietario de Nike, en el que hoy vemos una multinacional que es una bestia, pero que estuvo en varios momentos a punto de desaparecer antes de ser nada, ¿no? Y que empezó como una distribuidora y que acabó siendo, pues, dueña de su destino en el buen sentido de la palabra. Y es un libro que, si no te lo has leído... No lo conocía y muy recomendable, entonces. Para mí, el librazo. Para mí es un librazo. Pues ya está. Es un librazo porque hay esa parte tanto personal como de business que es súper interesante, y el darte cuenta de que, oye, que incluso, ¿no? Hoy pensamos en las multinacionales y parece que hayan nacido multinacionales y por el camino ha habido mucho camino, ¿no? Exacto. Y entonces ese libro, Shoe Dog, realmente... Pues queda apuntado y queda como un libro que... Vamos, sí. Pues te lo leerás, ya te digo, en 0, porque es que aparte es interesante ¿no? La toma de decisiones que hicieron, hay veces que se jugaron el ser o no ser como empresa. Muy interesante. Muy bien. La verdad es que sí. Muchas gracias por la recomendación. Y sí, hombre, que la verdad es que estas recomendaciones pueden parecer tonterías, seguramente, ¿no? Porque al final es un libro, pero oye, que muchas veces, 100%. Si no lo conoces, pues oye, te abre puertas a poder conocerlo y a mí me encantó. Y seguir, pues, aprendiendo, ¿no? Sí. A mí me encantó. Sí, obviamente, como todo, los colores, a gustos los colores, pero a mí fue un libro que no es que me marcara, pero dije, ostras, qué chulo, ¿no? El ver que una empresa tan bestia han pasado por momentos en el que te diría que cualquier emprendedor, cualquier empresa, cuando empieza, habrán pasado seguro, ¿no? Pasa por ahí. Por decisiones complicadas, momentos en el que mierda, que voy a ir ahí, me van a cerrar el grifo. Claro, pues esto, ostras, pues es así. Qué fuerte. Sí. O sea, con las grandes multinacionales, ¿no? Que la vemos, pues, oye, como si no hubiesen pasado por este proceso de un día empezar alguien a trabajar con ello, ¿no? 100%. Sí. ¿Qué es lo que más te motiva cada mañana cuando te levantas? En momentos así a lo mejor más... O sea, todos tenemos mañanas, ¿no? que nos cuesta más, ¿no? ¿Y qué piensas en ese momento para tirar el día para adelante? Mira, aquí no siempre, pero la mayoría de veces vuelvo a ir para atrás, ¿no? La vivencia que tuve con el tema de la ELA, de vivirlo tan de cerca. A ver, los problemas son y los tenemos que solucionar, ¿no? Y los retos son y tenemos que afrontarlos. Pero hay veces que cuando cogemos perspectiva, a veces lloramos por llorar.
y no nos damos cuenta de que hay gente que lo está pasando no mal, lo siguiente. Entonces, tiene sentido, ¿no? Y como todo, ¿no? Es como cuando alguien no está a gusto en una empresa, ¿no? Porque estoy y tal. Pues al final hay que poner pros y contras. Si los pros siguen ganando a los contras, pues oye, aprieta los dientes porque en todas partes cuecen habas. Y si los contras ganan a los pros, pues toma decisiones. Lo que no puedes estar todo el día en la queja continua, ¿no? O sea, odio la queja continua, odio la excusa continua. Excusas o resultados, que dice Juan Carlos Unzué. Sí. Eso es así. Entonces, bueno, el día a día, que no siempre es fácil para ninguno de nosotros, pues intento a veces tomar perspectiva y entender que, oye, que hay mucha gente que estaría encantadísima de estar en tu posición. Sí. Ya no hablo en lo personal, hablo en lo profesional, hablo en todo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de intentar a veces, no siempre es fácil y no siempre lo pensamos. No siempre es fácil pero bueno, que hay que poner las cosas y verlas claramente. 100%. Mi abuelo siempre me decía que seguramente que mi peor día en la vida sería el mejor de muchas personas. Y muchas veces lo pienso, ¿no? O sea, que cuando viene un problema, evidentemente la salud, yo siempre lo digo, está por encima por supuesto. Para mí es otro nivel de problemas ya, ¿no? Pero el día a día, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos por cosas que eso estás cuidado, ¿no? Bueno, que son las que son y que son tus problemas y que son tus preocupaciones. Y mira, estas son conversaciones que había tenido con Jano alguna vez, porque él, pues, obviamente estaba viviendo una situación muy complicada en la que sabes que tu día a día va a acabar más pronto como norma que el resto de la gente que nos rodea. Y alguna vez que estaba pues enfadado, ¿no? Y le decía, ostras, Jano, es que los problemas de cada uno son sus problemas y no puedes pretender que la gente empatice contigo simplemente por el hecho de que tienes ELA, que es una putada, pero es lo que es. Entonces ellos tienen sus problemas, los tienen que solventar. Entonces permíteles que tengan también ese punto de egoísmo, entre comillas, de no ver lo tuyo y ver solamente lo suyo, ¿no? Pero al final, dicho esto, hay que coger perspectiva y darse cuenta de que somos, en la mayoría de los casos, unos privilegiados. Sí, desde luego que sí. Hay que aprovecharlo y el optimismo, que es lo que tú decías al principio de la entrevista y la charla, pues es muy importante tenerla siempre. Bueno, y te diría también es optimismo y estoicismo, en el sentido de que al final las cosas vienen como vienen y el cómo te afectan es algo que depende de ti, ¿no? Al final, y esto, por ejemplo, cuando nadas en el mar es el que es, hay días que está plano, hay días que está un poco más bravo. El cómo te afecta eso es... ¿Cómo aceptas tú ese momento? Es un tema tuyo, ¿no? Es un tema tuyo y al final puedes estar peleándote con las olas o puedes hacer que te ayuden y te vengan en beneficio tuyo, ¿no? Correcto. Pues lo mismo con la vida. Al final yo creo que el deporte a mí me gusta porque es una metáfora, es un espejo del alma, es un espejo de cómo es la persona. Cuando ves una persona que es luchadora en el deporte, como norma, en su día a día no dejan su brazo a torcer fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de estoicismo, es un tema de perspectiva. Yo creo que esa es la foto. Muy bien, Dani. ¿Qué recomendación le darías a un emprendedor que se quiere iniciar en el sector del lujo y si lo tuvieras que coger y le tuvieras que decir, hey, muy bien que tires por aquí, pero ojo con esto? Mira, al final no soy quien para dar consejos, yo son opiniones y es en base a mi experiencia. Sobre todo es el tener inquietudes, el tener avidez por aprender, el entender tu entorno, el ser humilde. Yo creo que en general, ya no en el sector que estoy ahora, yo creo que en general hay que aceptar, ¿no? el que otro sabe más que tú y que entonces tú tienes que ir aportando tu granito de arena. Pero sobre todo es el ser uno mismo y aportar valor. Si uno aporta valor, el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Entonces, que no tengan miedo. Al final las cosas, ¿no? Hay que irlas afrontando y es un camino, ¿no? Ojalá a mí, Dani, de hace 20 años me hubiesen explicado según qué cosas. Como todo en esta vida, hasta que no tienes la experiencia y no la vives, somos hoy las personas que somos gracias a lo que hemos vivido, pero es así que uno ha de tener muy claro el poco y ha de ser perseverante, sea el sector que sea, ¿no? Y si quieres algo, hay que pelear por ese algo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí la vida nos irá llevando a un sitio a otro, pero ese es nos irá llevando, ¿no? Exacto. Y esto que comentabas ahora, ¿no? Que ojalá y hace 20 años el Dani de ahora le dijera, ¿no? Esto muchas veces, a medida que vamos cumpliendo años, yo me doy cuenta, ¿no? De lo que me decían mis padres cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y lo escuchaba, claro. Y decía, ostras, y ahora que lo vivo, ¿no? Es cuando dices, ¿no? Claro. Pero muchas veces... Sí. Es una pena o no, pero lo tienes que vivir para realmente darte cuenta de las cosas que hace unos años te estaban diciendo. Y ahora lo has dicho, me ha hecho gracia. Bueno, es una pena porque, claro, si en ese momento lo aplicas y lo hubieses entendido,
hombre, otro gallo quizás habría seguramente, cantado, pero hubiésemos sido más avanzados, ¿no? pero no, bueno, no nos lo habíamos perdido otras sabemos. cosas igual, Claro, o sea claro, que, no lo oye, sabemos, o sea, nunca sabemos realmente lo que... Exacto. Si estamos aquí hoy es porque hemos hecho las cosas tal y como las hemos hecho exacto. y ya podemos estar contentos. No hay que fustigarse, oye, No, porque al final ni mucho menos. el camino es lo bonito. Y tanto, y tanto, y tanto. Y hablando de escuchar, Sí. Precisamente este podcast es Sí. para que, oye, todas las personas que nos puedan estar viendo, sean empresarios, emprendedores, pues alguna de tus palabras que has explicado en todo este proceso tuyo de esta parte de vida profesional, pero también personal, porque creo que es una parte muy fuerte tuya, muy fuerte. No siempre se ve esto en líderes y en personas como tú, y yo sí que la he denotado con todo lo que has dicho. Y el objetivo siempre es, pues oye, que si a alguien le podemos ayudar, se pasa muy mal emprendiendo, ¿no? Muchas veces, a pesar de que sea tu máximo hobby, tu máxima ilusión, ¿no? Pues hay momentos siempre que son decisiones complicadas, que te estás jugando todo, ¿no? Y yo siempre lo digo que, oye, si podemos aportar esta parte, pues oye, bienvenido 100%. sea, ¿no? Bueno, y te diría, y aquí añadiría, ¿no? La famosa soledad del directivo o del empresario. Al final, tú vas a tener que tomar decisiones en el que por mucho equipo que tengas, Sí. son decisiones que tienes que tomar tú. Y final por tanto hay esto- un momento en el que la gente como que se aparta y eres tú el que tienes que dar ese punto más, ¿no? Coger esta responsabilidad. Entonces hay que asumirlo con naturalidad y entendiendo de que, oye, que no pasa nada. Es que estás ahí precisamente por eso. Y no es casualidad de que estés ahí. No. O sea, yo creo que al final Hay que valorar también porque estás allí. Exacto, sí, yo creo que al final, sea porque seas emprendedor, tienes tu negocio, o bien estés en una posición de dirección y demás, no estás ahí por casualidad. Estás ahí porque has hecho una labor, has hecho un camino y tienes un aprendizaje, entonces no tengas miedo a tomar decisiones, sabiendo que quizás no siempre saldrán las cosas como uno quiere, ¿no? Pero no tiene más. Te puedes equivocar, pero es parte del camino. Es ¿no? parte del juego. Es ¿no? parte del juego. Exacto. Sí, y a veces tan necesario también. Total. ¿A quién te gustaría ver sentado aquí en un programa de la Fórmula CEO porque pienses en las personas que lo puedan estar escuchando en ese momento, porque tengan una historia pues interesante, ¿no? que explicar? Hombre, hay una persona que me encantaría, que creo que la gente disfrutaría mucho escuchándolo, que es Carlos Mora Baima, que es el CEO de Tailored Performs, que es una empresa de perfumería. Vale. Y es ya te digo, una persona, aparte grandísimo amigo, pero es un gran empresario. Y sería muy interesante, yo creo que sería muy interesante que pudierais tener esta conversación tan entretenida con él. Pues agradecido que lo digas, ¿no? Porque viniendo de ti, ¿no? Siendo pues seguramente que alguien puedas tener pues en referencia y tal, pues sería estupendo que para mí que podamos ayudar. Es un ejemplo a seguir, Qué bueno, pues muchas gracias. Sí. Y para ir terminando, Dani, siempre le pido a todos los invitados que escriban pues una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién es. Vale. El último invitado fue Alfonso Calzado, de Seguros Sillati, y escribió una pregunta que te la voy a hacer, ¿vale? Y que dice, ¿qué oportunidades ves en el sector en el cual puedes estar ahora, con todos estos cambios que Google ha llevado a cabo y también que estén relacionados con la inteligencia artificial? Mira, yo sobre todo con la parte de la IA, yo haría una doble distinción. Por un lado, en la parte más operativa, ¿no? En la parte de ejecución interna dentro de la empresa. Nosotros estamos en un proceso de integración de mucha tecnología para procesos internos, desde temas de administración financiera, desde temas de desarrollo de producto. Estamos en un proceso en el que estamos integrando muchas herramientas de IA que nos ayudan a agilizar todos los procesos, ¿no? A ir mucho más rápidos, a ser más intuitivos. Bueno, yo creo que al final ahí hay ese caldo de cultivo muy interesante. Y después, de cara a puertas afuera, hay obviamente toda esta vorágine, ¿no? Esta gran tsunami que viene, o que ya está aquí básicamente, que es de la parte de ¿no? todo el tema de creación de vídeos, contenidos y demás, que ahí lo mismo, ¿no? Yo creo que se pueden hacer unas réplicas y unos desarrollos muy, muy bestias, con una velocidad día y noche en comparación con cómo se podían hacer las cosas antes, y en lo que es a nivel de costes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente obliga a otros sectores a reformularse, pero sí que es verdad que en nuestro caso, tanto en la parte interna como en la parte externa, pues estamos ya haciendo procesos de integración de la IA.
Muy bien, muy bien. Qué necesario es estar el día con todo esto, ¿no? Por intentar no quedarse atrás y 100%. precisamente por lo que decías, ¿eh? O sea, ya no es solo un chat GPT, que es lo que a nivel de consumidor puede estar viendo todo el mundo, ¿no? Sino también a la creación de vídeos, ahora con esta herramienta que ha aparecido, bueno, ya hace un año que ha aparecido, que es VO3 de Google, que puedes crear imágenes y vídeos, pues, que es alucinante, ¿no? O sea, que hay que estar muy atento con todo esto. Es alucinante, es alucinante. Aparte de lo que hoy es válido, ahí sí que lo que hoy es válido mañana resulta que ya no lo es. Y ya no lo es, ¿eh? Y en cambio tienes que estar al día en todo, sabiendo que seguramente que de aquí 6 meses todo lo que has aprendido justamente de esta herramienta igual ya no servirá porque aparecerá otra que es mucho más, ¿no? Pero claro, no puedes perderte este carro, ¿no? Este tren, porque te quedas atrás rápidamente. Yo no sé tú, pero yo al menos en mi caso lo que siempre pienso es cuando necesitas aplicar algún tipo de nueva tecnología o que desarrollar algo nuevo, ahí sí que es obligatorio, oye, ¿qué es lo que hay ahora, no? Sin importarte qué es lo que va a haber mañana, sino hoy qué hay, y tampoco, ya te digo, igual en tu caso, por tu tipo de negocio tienes que estar mucho más al quite de lo que se está moviendo, pero no en todos los sectores hay que estar tan preocupado en el buen sentido de la palabra, sino que, oye, tenemos que implementar esto. ¿Qué tecnologías hay, ¿no? Para este momento concreto de lo que queremos hacer? ¿Nos servirá para mañana? No lo sé, pero hoy nos va a servir para agilizar procesos. Fantástico. Mañana ya veremos qué nos hará falta, ¿no? Si nos llega el momento, ¿no? Ya lo Exacto. hablaremos, Yo creo que hay que ser un poco, pues no volverse loco, porque es que si no pierdes el foco muchas veces. Bueno, y pierdes el foco y nos faltarían horas. Es que no llegaríamos a tiempo, ¿no? Es una locura, es una locura absoluta. Nosotros por nuestro negocio sí que es verdad que tienes que estar muy pendiente de lo que vendrá, ¿no? Pues para explicárselo a nuestros clientes. Y que se vean las opciones de poder sacar el máximo rendimiento. Y que no te pillen con el pie cambiado, básicamente, ¿no? Correcto. Eso es importante. Sí. Y después que hay negocios que son nativos digitales, que hay muchas cosas que vamos, o están 100%. A la última cada día o se quedan fuera en cuanto a la competencia. 100%. Pero es bueno que tengáis allí ya los dos pies y bueno, no. Aunque seamos analógicos, pero hay que irse actualizando, no hay que estar ahí, hay que estar aprovechando las herramientas que hay en el mercado. Yo creo que ya ha habido una madurez a nivel general, ¿no? En todo esto precedida seguramente del momento COVID, ¿no? Que muchas empresas se tuvieron que espabilar y yo creo que este tacto de estar siempre más o menos al día, ¿no? Que no dé miedo, ¿no? Y también pasa que nosotros que hemos ido incorporando perfiles nuevos, hay perfiles de personas muy jóvenes, de 22, 23, 24, 25 años, que ya vienen con esto como muy integrado, ¿no? Y muy habituados a ver qué herramientas hay en cada momento. Entonces, bueno, yo creo que eso es un aprendizaje para el resto de la organización, ¿no? Que también nos obliga a todos a estar metidos dentro de ese, ¿no? de ese está bien, circuito. Tener perfiles así dentro de la compañía está muy bien porque pues, bueno, son otras generaciones que vienen con otros hábitos, ¿no? Que ya están muy integrados. Pero te diría que siempre ha pasado, ¿no? En toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre, la gente joven aporta ese punto fresco, esa punta de ver las cosas diferente, y la experiencia de los años también hace, ¿no? De, bueno, que este complemento, ¿no? Y se complementan. Ese es el punto. Es muy necesario, muy necesario. Para que hoy parece como va todo más rápido, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que va, ¿eh? Va todo más rápido, ¿eh? Que en comparación quizá de hace 20 años, ¿verdad? Totalmente, sí. Va todo... Hombre, es que cuando miras para atrás y dices, ¿cómo lo hacíamos o cómo lo hacían las empresas? Oye, que ahora vengo, ¿eh? No, es que... Y no sabías nada más de esa persona, igual había cogido atasco, no sabías si estaba en un atasco, si había tenido un accidente, si había tenido no sé qué. Moverse a través de faxes, es que es una locura, si lo piensas. No, es que es muy bestia y en ese momento era algo muy disruptivo que... 100%. Pero bueno, hasta que no se implementó en todas 100%, partes y demás, 100%. fue bastante lento hasta que todo el mundo hoy en día pasa todo muy rápido. Y si te vas para atrás, o sea, claro, dices, desde que se inventó la electricidad hasta que se creó una bombilla, dices, ostras, o sea, ¿cómo locura. Puede ser? Una locura, ha evolucionado. Y a día de hoy, pues todo rápidamente. También tenemos esta inquietud siempre de poner las cosas en práctica, porque si no parece que nos quedamos atrás, ¿no? Exacto. Bueno, es la conquista del oeste. Aquí el que no corre vuela, ¿no? Al final hay que ir a por todas siempre. La carrera esta de fondo que tú comentabas antes también, ¿no? Y tienes que estar Totalmente. Y aparte haciendo sprints de vez en cuando en esa carrera de fondo. También, pero bueno, oye, lo ponemos buena cara, que al final es lo que toca. Sí, ya podemos estar contentos con todo esto también y vivir toda esta parte tanto, 100%. Que tan bonita es. Muchas gracias, Dani. A ti. Muchas gracias por explicarnos toda esta parte profesional tan abiertamente como lo has hecho con este proyecto que tienes entre manos. Unión Suiza, yo creo que un perfil como el tuyo
evidentemente le da una energía y un aire muy, muy potente a todo esto. Intentamos, al menos intentamos. Sí, que es lo importante, intentarlo y tener esta fuerza y estas ganas. Y tanto. Y bueno, oye, que muy agradecido de conocer a una persona tan humana, ya no solo a la manera en cómo me explicabas, ¿no? Cómo lideras al equipo, sino también pues todo lo que me has explicado de esta aventura, ¿no? que empezó desgraciadamente por algo que ojalá no hubiese pasado nunca, pero que, oye, las cosas pasan en la vida y podemos no hacer nada o hacer algo. Exacto. Y tú decidiste hacer algo que a día de hoy todavía te mantiene activo en esto y dice mucho de ti. Muchas gracias, a ti, Dani, te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Gracias, Jordi.